contigo no puedo ser feliz. En el mundo sin ti es como un sueño. No me quiero levantar. Amor, amor, nunca nos dejes en este mundo falso. Amor, amor, no nos separes en este mundo falso. Amor, amor, nunca nos dejes en este mundo falso. Amor, amor, no nos separes en este mundo falso. Viva nuestro amor. Oye, chicas, ¿y qué tal los detalles que les han dado los chicos hasta el momento? ¿Cuáles son los detalle? detalles que ella nos han dado a nosotros? ¿Y el detalle para cuándo? Y esos son los detalles que no vamos a dar a ustedes porque tiene que ser recíproco ¿Y esto, el ¿no? detalle para cuándo? Meli, no probaste mi postre, ¿verdad? Baby, es que no es vegano y yo, si no es vegano, no me lo como. Sí, la próxima te hago uno vegano, te lo prometo. Por favor, lo Diabla, único Diabla. no vegano que me Yo estoy tengo comiendo una es ese duda. muchacho. Diabla, ¿vuestra madre sabe que usáis sus manteles? Yo tengo una duda. ¿El premio del viaje lo gana un hombre que sea muy detallista o la pareja que sea La muy pareja detallista? que se mande más detalles, o sea, Ah, tiene la que ser pareja, es la entonces pareja. perdimos. La pareja más romántica. Mi querida Gillian, ¿qué detalle le darás hoy a Fred? mi existencia. Con eso me basta, Gil. Con eso soy más que feliz. ¿Cómo va Andreina y Miguel? Ah, no, Porque siempre pregunta, se va a quedar. Guapa. Buenísimo, Eres un buenísimo. hombre de detalle. Teodoro ha comenzado a lanzar su artillería. Nunca vi hacerle eso a Gris. Qué raro. Ay, viste que ya llegó Austin. Te lloró. Austin ya llegó tu ex Nunca cortejo. nunca fue mi ex O porque sea, no hubo ni él beso te ni cortejaba, era ex cortejo. nada. Ex casi algo. Ah, ok. Ok. Bienvenido. Sebastián, andas potente. Gracias, Eli. Muy grato tu recibimiento. Good morning. Good morning, sunshine. Espero estés mejor de salud. Qué bueno verte. Gracias. De nada. Me encanta, hay tanta amabilidad, hay un tono. Hay un tono hostil. No, hay Hostil. amabilidad y Un pues, tono hostil. Hostil. Como siempre. Hostil, baby. Vino hostil. Hostil, baby. Gillian, tú no conocías a Austin. ¿Cómo te parece Austin como prospecto? Tú que tuviste un cuarto robo ayer con él. Como prospecto no, pero me parece buena persona. Me reí mucho con él en el cuarto rojo. ¿Te reíste más que con Fred? Muchas sonrisitas, entonces. ¡Oh! ¡La protagonista! Cara de intriga. ¿Cómo sería cara de intriga, Gillian, para ese video? Sebastián, que haga un Gillian, acting de a cara. ver, vamos Los a ojitos de viento, Gil. Vamos a hacer el Gillian, casting. Hazle un casting ahí, por favor. Manos para ese video, Gillian. Seba, un casting. Ok. Expresiones. Solo expresiones, Gillian. Solo expresiones. Cara de inocencia. Inocencia. Pero bueno, nada que no se soluciona. Cara de enojada. Enojada. No, mira pues piña. Vaya pues, oye. Era aproximadamente la 1 de la mañana. Llovía. No, Edgar sentía mucho dolor. Piña. Esas dos caras no las puedo creer. Cara de si te veo, ya no puedo más. Me puse a llorar, ¿ves? Dame una oportunidad. Y seguía lloviendo. Y seguía lloviendo. Pero va a ser suave, papi, venga. Llovía. Llovía. Yo te vi a lo lejos. Piña. Ahí estabas, tú. Y llovía. Suave. Y llovía. Tú tan dulce. Y llovía. Yo te miraba y te quería. No puedo más. Y no seguía puedo más lloviendo. vivir sin ti. Cara de ya no quiero más, Piña. Por favor, consérvala. Ya no puedo más. Manténla. No puedo más con esta relación. Qué novela, qué intensidad, qué drama, qué suspenso. Y Teodoro abraza a su pareja y se Teodoro, besa. cara de En el viaje llovió.
En el viaje llovió. Sí, llovió bastante. Y le hizo la lluvia que están sintiendo ahora. ¡Oh, mira! Es una lluvia por dentro. ¡Oh! La cara de que ya el día no está gris. Ahora he vuelto a mis raíces. Ya, mucho, ya. Ya. Aplausos, por favor. Bebé, aquí está tu trono. Si tú quieres, yo te corono. corono. Porque soy una bandolera, lera. Pa' dime que espera. Va a estar en la piscina, pero déjame buscar la cosa para que flote en la piscina. A la persona que tengo que impresionar es a ti, no son a los demás. A él le encanta Mare y lo dice, a ti te encanta Miguel, ya. A ti te encanta Melissa, ¿no? No. Tantas maneras de decirte que tú me encantas y que te pongas la minifalda. Si la sonrisa yo te dibujo, con eso te basta. Usted busque por toda la casa. Ayúdame. Detrás tuyo, Dora. Estoy ya no sé dónde, pues. Cierra los ojos. ¡Ay, qué lindo, Miguel! No dejes para mañana lo que puedes hacer. ¡Bravo! Lo bueno es que él lo hace. ¿Sabes cómo lo puedo interpretar? ¿Cómo lo puedes interpretar? Mira, soy sincero, a Mari no le tenía en los primeros capítulos el tipo que veía, ¿verdad? Pero después me empezaste a parecer atractiva. Yo sé que estamos en una semana de detalles, pero eso no implica no pedir permiso al poder del amor para hacer travesuras. Me parece atractiva Gris, también dije que Mare y Andreina. Es una chica muy linda, bien extrovertida. No sé, siento que compartimos muchas cosas. Debería darle envidias a las chicas. Gillian en una semana la ha logrado lo que las 9 chicas no han logrado en 2 meses. No, sí, me daría la oportunidad de conocerlo. ¿Llegó la corona? Manca, ¿de quién es eso? Eso no es de Espera Gris, que se vaya, espera que se vaya, espera que se vaya. Bastian, ¿qué es? ¡No! Lo voy a leer, ¿ok? Ten cuidado, no se te caiga. Ok. Adelante. Dice, bebé. ¿Cómo dice? Bebé. 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 Bebé, aquí está tu trono. Si tú quieres, yo te corono. Rey. Oh, Miguel. Guiño, guiño. Guiño, guiño. No sé, ¿eres tú, creo? Por favor, aquí eres tan amable. Vale, tú eres el rey aquí. ¿Cómo saben que es para él? ¡Aquí! Tú eres el rey, tú eres el Espérate, rey. que se me sube la autoestima aquí ahora mismo. Es para ti. ¿Cómo saben que es para él? Arrodíllate, arrodíllate, Déjame arrodíllate. estar seguro que es para mí. Guiño, eso sucede. Guiño, guiño es para ti. Él dijo que guiño, guiño. Bebé, aquí está tu trono. Si tú quieres, A ver, yo te aguántala ahí, corono. aguántala ahí. Es verdad, Guiño, Sebastián. guiño. Sebastián, ¿cómo sabemos que es el rey? Exacto, ¿cómo sabe? Porque solo hay una persona que dice guiño, guiño. ¿Seguro? Si es para mí, guiño. No es para Obvio él. que sí. Me Mira la encanta. tarjeta por atrás. ¿La letra de quién es? Bebé, No dice aquí nombre. está tu trono y si tú quieres yo te corono. Pero y te- escúchame, no es de Melissa, porque Esa Melissa letra. le hubiese dicho mi La rey. letra... Voy por el cosa del cuarto rojo. Y ni te enteras. Pero esta corona está chimba. Oiga. Mira, vamos a hacer algo. Arrodíllate. Pensamos que es para ti, si no es para ti. Es para alguien ti. más. Ponte rodillas, ponte rodillas. De espérate, ponte rodillas. No, tiene que preguntarle al poder del amor para quién es la corona. ¡A ti! rodillas. A ver, yo le voy a preguntar. Mira, él no se Por tiene que el amor. arrodillar, tiene que sentarse. ¿El regalo es para Renier? No, ¿viste? Oh. ¿Viste? Es que mira, Aquí tiene que haber más pistas. Pero en serio dice guiño, guiño. Empecemos desde el principio. Dice. Bebé, Mare me dice bebé, digamos. Pero bebé. bebé. No ¿A sé, ti quién te dice? nadie. Ay, a ti te dicen. apuesta. A mí me dicen bebé.
¿A vos te dicen bebé? Pero no bebé. Me dicen bebé. Pero guiño, Entonces guiño, preguntémosle. guiño, guiño es de... Poder del amor. es de paliza. Poder del amor. ¿Esa corona es para Frederick? No. No, Poder del amor, esa corona es para Andrés. De rodillas. De rodillas. De rodillas no. No, no, tiene que sentarse como un reino. La coronación. Vamos a comenzar de nuevo. Te lo voy a volver a leer. Déjame hacerlo de la espada. Ah, lo de la espada, sí. Entonces, bebé, Ve a irte vos. aquí está tu trono. Si tú quieres, yo te corono. Por poco se lo ponemos al hombre que no es. Querida reina, Esa letra es mía. corona Pero no tu sabíamos. rey. Corónaselo. Para tapar la calva, para tapar la calva. Oh, su majestad. No es para ti entonces. Es muy cabezón. Corone. Ah, o sea, marica, donde usted no hubiera vuelto, ¿usted imagina quién hubiera coronado? Se puede usar con doble sentido, ¿no? Claro. No se puso el guiño, te dejé todo marcadito. Ay, tan lindos. El amor. Yo El diría amor que todo hasta lo el puede momento, en todas sus expresiones. O sea, que tienen viajes por el medio La para pareja que llevar lleva la delantera. hasta el momento yo creo que van interesante. encabezando ¿Por qué no? La semana. por ese Miguel, viaje. Y sigue. nadie se esmera, nadie se esfuerza, la verdad. Ah, mira, ve, para que. Dale, Le hacía falta un quédate. piropo a... ¿Qué? Para que le digas con tu apodo que siempre le dices. Dale. Le vas a decir a la diabla que me devuelva el mantel de mi mamá. Porque me juraste con el mantel de mi mamá. Puede que la vida es un poco aburrida, Compañero pero es de vida, diferente cuando compañero estoy de contigo. A la palma. Me levantaste de todas mis caídas. Cuando tengo frío contigo me abrigo. Quiero llenarte de besos todos los días. Que por las noches sueñes conmigo. Eres el compañero de vida. Sé que por las noches sueñas conmigo. Compañero de vida, compañero de vida, compañero de vida. Gracias. Compañero de vida. Compañero de vida, no olvides. ¡Siempre! Siempre. Ah, tú sabes. Las cosas que hace un viaje. Ah, compañero Qué de loco. vida, hasta que Donday lo Qué loco, permita. papi. ¿Pero qué hizo ese viaje en ti? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Por ese viaje. Todo. Andrés, ¿qué se siente ser el rey de la casa? No, no es el rey de la casa, es el rey de Mare. A mí que no me chimbe ningún rey. Pues acércate a ellas y pregúntale si fue manipulación o algo. Entonces, es eso, pues, ¿por qué se molestan tanto por los Es que siento votos? que ni siquiera le molestó. No es el hecho que le molestó, el hecho es de que él busca generar aquí un contenido diferente a buscar una conexión, porque él nunca quiso una conexión. Como te digo, porque no, es que yo quedé sorprendida cuando empezaron a salir como la entrevista esa de que más o menos dijo que no en cosas de redes Don sociales. Day. Algo así, yo no lo escuché muy bien, pero sí, era como que estaba inconforme con Don Day y digo, ¿en qué momento pasó eso si él se fue bien con Don Day? O sea, no entendía nada, tal vez que le contaron algo, vio algo. Porque No él importa. dijo como que había visto algo ahí, no, los videos de acá cuando se habla en Ok, el vio que programa. nosotras votamos por él. ¿Por qué? Porque se va a enojar con Don Day. ¿Acaso los hombres votaron por los hombres? No pasó así, ¿me entendés? Nosotras Pero fuimos no sé quienes qué votamos más fue por que él. vio que le molestó de Don Day, no sé. O Tendría sea, que hablar con él porque la es verdad que ya son no tuve excusas. tiempo. Pues no sé, porque viene así como tan mal guiado. Son con él. excusas, porque si en realidad le molestó que lo sacáramos, porque no, yo también voté por él, porque no viene y me dice, hey, ¿por qué votaste por mí? Yo, claro y pelado, le digo, yo voté por esto, esto y esto con vos. ¿Listo? ¿Te gusta o no te gusta? Por eso voté por ti. No tenés por qué andar metiendo a terceros, ¿me entendés? O sea, es como que porque tú votaste se enoje con Miguel, Pero sí porque se va a enojar ajá. con Miguel porque en ese tiempo tú tenías algo con él. O sea, no tiene nada que ver. O sea, las que Por eso votamos te somos Don Day, nosotras. Por eso Don Day, porque de cierta forma, o sea, es como injusto para él, porque a él le diera igual y todo eso si él nos dijera, voten por esta Pero él persona. sabe que es o mentira. Esta semana toca a esta persona, pero nunca nos ha dicho eso. ¿Y ahora? Vaya. ¿Te quedas aquí? O sea que si no hubiera viaje por el medio, Miguel de detallista no existiera. Toca averiguarlo en otro capítulo. Demuestra lo que no te hace falta un viaje. Que te nazca. Que te nazca, que les nazca. Renier, verdades. Le damos a Andrés la nota. Comenzamos con Andrés y que vaya donde Fred. Andrés.
busca a tú, digamos, ¿no ven? A tu yunta, puede ser. Pero eso ya le dice que es el boliviano. ¿O no? Obvio, Tu por eso paisano. es la idea. ¿Sí? De una le dice Yunta es tu... Espera, no, es tu compañero, tu brother, tú. O busca a tu paisano, porque lo vas a necesitar para encontrar. Por favor, pon, busca el peji de tu paisano. ¿El peji qué? Peji es vos sos mi peji, digamos. Ah, tu persona. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Angelina. Eres mi compañera de vida. Yo siento que viene como alguien. ¡Bu! Vete. ¿Por qué está con seguro? Ah, pensé que ibas a gritar. Pensé que ibas a gritar. ¡Sí, Andreina! A ver, ya. Mejor. Estamos en la escuelita. Dale. Vamos a hacer primero la lista. Dale. Sebastián. ¡No! Presente, se dice. Ah, presente, querida profesora. Muy bonita Oh, sí, como pa. vino hoy vestida. Qué Bueno, igual llegaste tarde, así que menos 5 puntos. A ver, el estudiante Austin Palao. Presente. Me gusta tu blusa, camiseta, está muy bonita. Gracias. A ver, Maestra, ahí le tengo una manzana. ¿en dónde está la Ahí manzana? está. Ah, yo no le traigo manzana, traje Ahí está. banano. ¿Cómo? Sí. Naranja. Una fruta. Muchas gracias. 5 puntos Vitamina más. C, vitamina C. Válida. Para ti menos, Yo para traje Austin. banano, potasio. Potasio. César, perdón, Edgar. ¡Presente! César. Ay, se Me equivocó gusta el tu nombre, le digo saludo. César. A ver, el más malqueridito, Renier. ¡Renier! La mamita Melissa le dio Niño la tiburón. comida. Soy el nerdo. Bueno, usted también está bien. A ver, Frederick. Presente. Espera. ¡Energía! ¡Energía! ¿Me dice? SPR, Gili. Hola. ¿Qué es lo que, manita? Tú sabes que anda la Ay, ¿qué es la que hay? Dale, sigue. Sigue que hay colegio. ¿Cómo que hay Estamos colegio? acá, estamos recogiendo la gente. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo una escuelita. Y ya la profesora con una chimba de licra. Hay una cosa que me falta, tengo que buscar ahora afuera, pero bueno, ayúdame mientras con esto. Ok, Dos. chimenea. Ah, bien, bien. ¿Te viste? Pim, pim. Lera, papá. Mira lo que pasa. Yo voy a hacer vaya, pim. Ya, desde el principio, por favor. Ya, a ver, uno. Ya lo tengo. Dale. A ver, voy a cantar. Dale. La pauta. ¡Dale, profe! El que habla jugado podrido. No, ahora la profe. Canta. Ya. Porque soy una bandolera, lera. Pa' dime que espera, para sacarme de aquí. Eso. Llévame. Oye, qué bacán tu yo, ¿Viste? brother. ¿Viste? Ya ¿Qué otro? A ver, déjame dejarme aquí. Déjame fijarme. A ver. Dentro del mueble de la entrada puede ser. O puede ser debajo de las frutas. O en otro lugar. ¿Qué se te ocurre? Mira, te dejo hacer tu imaginación porque voy a buscar lo que me queda. Ese. Y el último que falta, que está detrás del otro, va a estar en la piscina. Pero déjame buscar la cosa para que flote en la piscina. Dame un chancecito. Pues no sé, ya puso por allá en... Ah, ven, acá. En Bodrum. A ver, Meli, te voy a cargar y lo pones ahí arriba. No, para que ahí si eso ahí no se ve. Bueno, La voy a buscar lo que mariposa. falta. Venga, acompáñame. Vamos a jugar a las verdades. A las verdades. Eso no es un juego, profe. Pero si juegas tú también, porque si tú no juegas, no. Listo, ya, de una. A La ver, profesora no juega. usted ahí, hoy, al día de hoy, ¿usted le golea a Miguel o no? Ya le mencionaste, estaba tan entretenida que ni se acordaba que Miguel no estaba aquí.
Ajá, Miguel no está. Miguel no está. Cambiaron ustedes dos. ¿Qué pasó con Miguel? Él cambió, igual que tú. Ah, se fue para allá y vive para acá. Claro. Vaya, Edgar, vaya con toda por... Edgar. ¿Por quién? El iceberg. Bueno, vamos a jugar a que vamos a decir algo que nosotros querramos de las chicas. Queramos. Queramos de las Querramos no existe. Sí existe querramos. Pero en otro contexto. Bueno, queramos. queramos de No, las chicas quisiera. y otra cosa que quieras ¿Qué quitar pasó? de las chicas. Qué linda, tiene un origami Ok. para tu nena. Comienza Sebastián. Yo opino que no juegues con Sebas, Andreina. ¿Por Siempre que hablas con él, algo sale mal. No, yo siento que él ya cambió, ¿verdad? Es lo que te digo, ya cuando entras Ya a ese te punto de enfermas. quiebre. Ajá, y te enfermas porque tu mente está mal. Tu cuerpo se exterioriza. Tu cuerpo lo siente. O sea, ahí cuando yo me asusto. Que me pasó en las 2 semanas que estuve mal, hate y todo eso, a mí me dio febrícula. Cuando yo llego a ese punto, es un nivel máximo. Yo llego a ese punto y es como, wow. ¿Febrícula? Alto. Febrícula es aumento de la temperatura corporal, pero no llega a ser fiebre. Oh. Entonces me tocas y estoy caliente. Dolor de cabeza. Por las emociones, Jessica. ¿Que te aguantas? Eso, no, por lo que estoy viviendo, por la estresada que estoy, en la semana y media que estuve recibiendo hate. Ya mi cuerpo lo sintió. Que me dio febrícula, dolor de cabeza, malestar de cuerpo, bajoneada. Vamos. Yo le pongo a María Emilia un beso. ¿Y qué le quitas? Ajá. Le quito otro beso. Ay, qué bonito. Ay. ¿Y qué más? Y algo positivo. Mis besos. Gracias. Se pasa. Gracias. A ver, ¿quién falta? Osi, falta Osi. Falta Osi. Como bebé. Osi es como ese niño que ha repetido 3 años. Si no tienes a nadie... Y para que conecte con el público. Para que conecte con el público. y contigo. Espérate, Mira tu reflejo. Mira tu reflejo ahí. Hermoso reflejo. Ya, pero como bebé, como niño. A ver, como bebé. A ver, alumno bello. Pero como un niño grande. Tienes que hacer así los deditos. Así. No, yo era distinto al resto. Tú eras como un niño reservado. No, un niño bastante enérgico. Sí. Enérgico. Problemas de cabeza. Bueno, entonces le vas a decir problemas a la de persona comunicación. que le pones, que le quitas. Tengo mi amigo No sé, pues él que va a decir las elige. cosas muy bien. Ajá. Muy bien, te va a decir. un plano Sí, general. con temas así, con Ah, ya, señas, bueno, con está todo, bien. hasta te puede Bueno, pero cantar. entonces con lo que diga vamos a entender quién es. Bueno, con la persona que En la he ducha, elegido, Como bebé. no le pondría nada ni le quitaría nada, porque por algo he elegido y es perfecto. Y un mensaje para esa Marica, yo me persona. lo como Un mensaje. con marica. Un mensaje para ella que tiene muy buenos gustos. ¿Listo? Bueno, y por último, pero no menos importante, el niño Alejandro. Véngase. Niño Alejandro, está llamando la profesora que Véngase, por favor, véngase para para que acá. haga la tarea. ¿Sí hizo la tarea? Sí, profe. Pero El como niño malo, bebé, el niño malo. No, yo no. El bad boy. Está bonito, me gustó la manzana. Más Sí. 5 puntos. Gracias. A ver, ¿qué le pone, qué le quita y algo positivo de Mariela? no, La profe Mariela. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pones? Eh, Allá, como bebé. Al espejo, al espejo. A Mariela le pongo Una algodón de boleada. azúcar por todo el cuerpo. Le pone una boleada. Ok, algodón de azúcar. Sí. Ok. ¿Qué le saco? Está pidiendo a gritos. ¿Qué le quito? ¿Qué le quita? La ropa. La Iba a guasamandraca. decirla. ¿Qué cosa le quita? El abrigo, el abrigo. Eso, El grosero, abrigo, pero eso porque no. hace calor, el abrigo, porque acá como que va a sudar. Pórtate bien. Por eso, obviamente, ¿no? Están como en las revoluciones, ya los niños están en la pubertad, están como... Ya estamos cerca del descanso. Creo que mucho tiempo están encerrados, que andan como muy problemáticos. ¿Cómo está? ¿Oyendo? Genuinamente, ¿cómo está? Más o menos. Sí. ¿Cómo te sientes con todo lo que ha pasado? Pues muy mal. ¿Cómo más me podría sentir? Sí, yo sé, yo he tratado de... He tratado de con lo que me has dicho, con lo que has puesto en mi posición. Y como que quisiera entender sinceramente, genuinamente tu posición. Y a veces yo digo,
Y lo he dicho varias veces, mira, pero vean su posición, o sea, no porque yo, ¿verdad?, estoy pidiendo perdón y todo, ella ya debe darme una oportunidad. O sea, yo genuinamente quiero que la gente vea y vean tu posición, como que, bueno, es verdad, le estamos poniendo mucha presión a ella. Que ella no ha hecho absolutamente nada malo, el que la caga de él, eres tú. Pero eso no se va a ver así, pues, ¿no? Y está bien, o sea, yo de verdad sostengo lo que he dicho. Las personas sinceras siempre van a ser las malas por decir las cosas como piensan. Yo quisiera una persona que me diga las cosas así. ¿Sabes qué? Quiero. ¿Sabes qué? No quiero. ¿Sabes qué? No sé, me digan tal cual lo que sienten, ¿no? Yo sé que soy súper directa. A ver, algo positivo, algo negativo. ¿Qué le pones, qué le quitas? Y algo positivo para la profe Elizabeth. Le pongo la ropa, se la quito. ¿Y qué más? Eso ella va a ver. ¿Qué quiere? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué le pones, qué le quitas? ¿A Elizabeth? Ajá. Ah. De cosas lindas, pues. Se supone que estamos en la semana romántica. ¿Qué le pongo, qué le quito? ¡Apúrate! Le pongo muchos detalles. Ya. Bueno, si es que llegamos ¿Qué le a un quitas? acuerdo, Podrías faltarle ¿Cuál es tu bocha? Mira, Mira, yo normalmente... Yo soy el director del video y lo voy a dirigir. Tenemos No a sé la qué protagonista. gracias. ¿Qué dice Por la favor, canción? asiente. Es perfecto para ti. Se van a ganar. Ahí con sus errores. Pero ponte Ya, acá, eso ponte es acá. algo de eso. Es que no sé. Entonces, ya no sabes y dale un mensaje. Que la amo mucho. Demasiado. Perfecto. Quiero que se respete su forma de ser. Y te veía súper incómodo. Y es verdad, mira, ahora estás súper bien, estás súper cómodo, estás más abierto con las chicas, los chicos. Entonces, tal vez realmente yo no era alguien que te sumaba, te ayudaba. Y a veces uno no se está dando cuenta porque no le da la gana de darse cuenta. Así que, eso es. Yo sería incapaz de estar peleada contigo o algo así. O sea, quizás tú veías como que, este está raro conmigo. O sea, a la persona que tengo que impresionar es a ti, no son a los demás. So, hay veces que con los demás me suelto de una forma que no me suelto contigo porque no quiero que pienses, este raro. ¿Entiendes? Es que ese es el tema. Yo necesito estar con alguien Como que yo trato de ser... esa misma persona y yo necesito estar cómoda con esa persona como para decir, esto soy. Claro. Y ponte, yo igual andaba súper, no te voy a negar, súper tímida contigo. O sea, estos días que a mí me han servido como para pensar un montón, yo me he puesto a pensar justamente en eso, ¿no? O sea, yo andaba en otro mood, andaba mucho más tirada para abajo. Lo notaba. Más tranquila. Y después de esto, no es que estoy tirada para abajo en el aspecto de estar así como que medio vergonzosa, medio, no sé, o sea, no siendo yo. Hoy, en estos días, sí estoy enojada un poco. Entiendo. Van a brindar intensamente y se van a mirar a los ojos. Posiblemente también, ¿por qué no? Es un pre-casting. Estamos hablando de otras cosas y ahorita estamos tratando de utilizar el doble sentido. Mira, Pero si quieres formar parte de esta conversación, córrete un asiento más. Córrete un asiento más. Vamos a hacer la escena, vamos a hacer la escena que brinden. ¿Listo? Entonces, tenemos en 3, 2, Yo aquí. Me voy a poner acá. ¡acción! Pues bueno, propongo un brindis, porque siento que estas situaciones no se dan así nomás, así que un brindis por los dos. Cruzando los brazos, por favor. Cruzando El los brindis se brazos, da por favor, con mirando a los corcheta. Cruzando los brazos con corchete, por favor. No me hagan decidir que necesito contratar a otro Por una actor. muy buena amistad. Por una muy buena amistad y futuro trabajo si es que se concreta. Claro, claro. Tenemos que llegar a un acuerdo. Creo que lo podemos hacer en este mismo momento. ¿Tan rápido? Claro. Sí. Yo pensaba primero, no sé, ¿Quieres hacer un test drive? ¿por qué no? Claro, sí, quieres ver. No, o si es que te incomoda, a lo No, mejor quieres ir no. más rápido y... Si usted es el productor de la novela, Ok.
me apunto a cualquier posibilidad. Perfecto, entonces déjame tomar a mí el mando entonces. No, claro. Perfecto. A la orden. Perdóneme. No, nada que disculpar. No, es que yo ofrezco mis disculpas. No, ¿y por qué te haces Hay que disculpar? tener respeto al productor. ¿Por qué vas por la vida disculpándote sin cosas? Ah, pues así soy. ¿Qué ¿Sí? puedo hacer? ¿Podemos mejorar ese lado? No, sí, poco a poco se aprenden las cosas. Considero que sí. Lo importante es eso, aprender. Y lo importante es saber que tienes que modificar cosas. Mejorar. Esa es la palabra. No modificar. Mejoremos, siempre se puede mejorar. Así que, por las mejoras. Por las mejoras. Y como que no quería que aquí el tiempo sea súper rápido y no quisiera que si yo me voy o pasa algo, como que se fueron sin hablarse, se fueron sin resolver las cosas, se fueron discutiendo. Por eso estoy aquí, como que para arreglar la situación, que por lo menos estemos en paz, o que yo pueda ir, comunicar contigo, no hay problema, pueda ir a hablarte, saludarte. Nunca te nego el saludo, nunca nada, o sea, también quiero que veas eso, o sea, puedas contemplar eso. Yo siempre he estado, hola, ¿esto? Sí, ¿cómo estás? Bien. Sí, igual. Entonces, no, es como que, ay, no, chao. Uy, casi, no le voy a hablar. No soy así. Podría hacerlo. Si fuera una persona que reacciona diferente, de pronto sí me comportaría así. A ver, Andreina, ya déjate de cosas, ya. Ya, a ti te Pero encanta no. Miguel, No se marica. pasa. A él le encanta Mare. Y lo dice, a ti te encanta Miguel, ya, marica. Y tuve consecuencias por guardar Ya, a ti te encanta Melissa, ¿no? Andreina, ¿hasta dónde A quieres ti te llegar? encanta María. Es que cómo me van a decir a mí algo que ustedes no saben. No Mira, te encanta, Sebastián, no tú te no gusta. estás en mi sentido, es como que yo te Andreina. diga, a ti te encanta Shirley. No, ya no. Ah, A ti te encanta a ti te Miguel. encanta Shirley. Pero más que sea lo niega, pues entonces Te niégalo. encanta, te encanta. A ti te encanta Shirley. A ti te encanta Miguel, ¿cierto? O niégalo. A ti te encanta. Dilo. Niégalo, pues, Mírame a niégalo. los ojos, mírame a los ojos. Solamente di. pasa? Di, mira. Mírame, Ayúdame, mírame. Andrea. Mírame, No Andreina, puedo yo mírame. meterme. S-I. Sí. ¿Te encanta Miguel? Sí. ¿Quieren que sea sincera? No, ¿Te solo encanta mira. Miguel? S-I. ¿Te encanta Miguel? S. ¿Te encanta Miguel? Oye, Andreina, si yo he visto los jueguitos que el man te hace y la cara que hace, ¿Qué y te dice, juego? Andreina. ese que te empuja del te empuja del hombro, te empuja. S-I. ¿Te encanta Miguel? No me presiones. Diga, ¿Te pero encanta diga así, Miguel? diga Te estoy así. presionando ahora sí. Escúcheme. Diga así, diga así. Escúcheme. Diga así, O hablo ya. lo que Diga sé. así y le dejo ¿Qué tú chingar. sabes? Habla Yo porque le dejo tú sabes. chingar la Hablo vida. lo Si que usted me sé. dice que ¿Qué sí, tú sabes? no la voy a molestar. O sea, diga que sí ya. Hablo lo que sea, Yo Andreina. no la Se vuelvo, metió en el papel de no Andrea, la vuelvo a chiquita. molestar, no la vuelvo a molestar. Hablo ¿Te lo que sé. encanta Miguel? Te encanta Miguel. O diga. hablo lo que sé. ¿Te ¿Qué encanta sabes? Di Diga, si te encanta o no, Miguel, hablo diga lo sí. que sé. Sí. Sí. No le iba a escuchar, la verdad. Y nada, yo sé que escuches cosas así. O sea, todavía, por lo menos de mi parte, sigue un gusto. Yo sé que de tu parte no debe de haber nada. Pero te lo quería decir, sacarme del sistema, sinceridad, botarlo. No te estoy pidiendo otra oportunidad, solamente te estoy pidiendo como que lo resolvamos, hablar. Es lo único que te puedo pedir. Y demostrarte que esa persona que viste aquí no soy yo. Solo fue una versión temporera, presionada, exhausta, drenada. No soy yo. No es el auténtico Edgar. No es el Edgar en que quisiste o te enchulaste o pensaste como que este es tiene buen potencial. O sea, no, ese no era. Y no era la manera de actuar. Y te lo vuelvo a pedir, 1000 disculpas. Contigo me he sentido súper bien, solamente que en la comunicación me he fallado y quizás, como te dije anteriormente, para
para tratar de que yo te guste o qué sé yo, soy más serio, actúo más serio para que vea, este chico es serio. Y quizás Aquí la seria soy yo. Y quizás la cague con eso. Porque me pasa. Reconozco que cuando estoy con alguien que me gusta, trato de actuar más serio, más formal. Pero quizás eso no me está ayudando en estas circunstancias. Y nada, de verdad, mil disculpas ante los 11 países. Yo sé que eso fue un mal momento. Nada, no quería que se manchara este programa por un show. Oh, Frederick. Hola, Frederick. Hermano, nada, bien. Sí, platicando de la vida, tú sabes. Sí, está por ahí. Compartimos un trabajo en común. Bueno, hay tema de conversación. ¿Qué tal? Pero únetenos. Hola. Hola. No, sí. Luego sí te voy a... Pero dale. La conversación es abierta. Tu cara fue lo máximo. Tú no me viste. Hey, pero nada, si gustas hablar con Frederick, yo paso a retirarme. Ok, como tú quieras, en verdad, no te estoy presionando, tú tienes clavos ahí. Bueno, no te estoy diciendo que estoy presionando. Normal. Normal. Ese para unir la conversación. Esto es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar, hermano? Tú la quieres en tu video. Y ella es excelente. Posiblemente. Ok, yo como su manager te la aconsejo, te la recomiendo. Ella tiene un precio un poco elevado por el talento que ella posee, pero realmente es alguien con mucha capacidad. Así que... una película ahí! ¡Producción! Marica, por no entender lo que está pasando. Este parce no está viendo que la cámara está grabando para allá. No, marica, ella es la protagonista del video. Yo no quería decirle nada, Pensé que era parte del rodaje, disculpen. Marica, eso se está entrando en personaje, güey. Disculpen. Yo le voy a decir una cosa a este parce. Director, sigo. No, usted me dice una cosa, parce. Usted es un hombre seguro. Usted es un hombre seguro. Sí. Ya, entonces usted se me queda. Me pasó un déjà vu. Hey, director, tranquilo. Si recién puedes hablar tranquilo, ¿me entiendes? Entonces, es lo que yo decía, por favor, no presionen, o sea... No, por eso mismo yo te lo dije, no voy a poner presión y todo el mundo me decía, ve, háblale. No le voy a hablar. Déjame hacerlo a mi tiempo, déjame organizar mis palabras, lo que le quiero decir. Porque si me dejo llevar por toda esta gente, haría cosas que no quisiera. Y esto lo estoy haciendo yo, nadie me mandó, nadie me impulsó, nadie me escribió nada. A mi tiempo, no sé si a tu tiempo, me ha costado. Como que pasan los días, te veo, tengo ganas de decirte algo. Y yo, quizás no, me voy. Pero yo sentí que ya no podía pasar más de hoy. No pedí nada. No pedí nada. El saludo. Yo pensé que las iba a tirar todas. ¡Ay! ¡Qué opa eres! ¿Por qué no pétalos? ¿Y por qué ¿Pero por qué le avientan la rosa entera? ¡Ey! Oigan, están muy lindas. Pensé que las iba a tirar todas de cantazo. No los matan si las tiran todas. Tíramelo, tírame uno. No, cuidado, te puedo... Respétalo. Eso era, papá. Un tarado. Tírame un... ¿Qué? ¿Qué, las flores? No, tírame el... Se rompió, eso quiere decir que ya me protegió de lo que me tenía que proteger. Mare nos regala una hojita de esas. Wow. Yo pensé que las iba a tirar todas. Se rompió. ¡Tira todas! Ya me protegió de todo el mal de ojo que me tenía que...
Sí, participante muere con una rosa en el cuello. En la semana del amor. Vieja, si ven las imágenes, me ha caído una en la cara. ¡Ay! Ah, Melissa. Melissa. Pégate acá, güey. Marica. Melissa, ahora todo cobra sentido. Dame unas 3. No, espera, es que no. Espera. ¿Puedes leer? No, esa era la marca. Shh. Y yo vi que tú la quitaste. Ay, venga, me va a regalar una rosa. Una. Espérate. A ella. Una y una. Ah, pues espera, que aquí tengo una. No haces caso, hijito. Tiras flores en la cabeza. Venga. Me la jaben tú. O sea, yo si la hubiera aventado todo. Mi manzana. ¡Eso es, Gal! ¡Un cobre, Coco! Ay, cuidado, cuidado. Casi. Aunque casi me matas. No te pongo. ¿Cómo que te mates? Conexión. Sí, yo estoy en mi papel. O sea, tranquilo. prácticamente usted se me porta bien, gonorrea. Cuando me he portado mal en todos los pero lugares que hemos tenido. mira, prácticamente... usted no me esté dañando al director Paz. Ey, papi, usted prácticamente le va a bolear con los ojos. ¿Oyó? Oye, ya quedamos. la última vez que esa palabra no se iba a pero usar. ¿Quién quedó? Él quedó. Nosotros no, parce. Nosotros Usted. no. Además, buena palabra. Así que se me tranquiliza y se me la pasa chimba Una palabra aquí. abierta. Bueno, ya terminamos la escena del brindis. ¿Querer hablar más relax? Hey, se me ocurre este escenario de billar en la mesa de billar. Venga. ¿Por qué no? Usted no se meta. Que no se meta en la camellar que ya quiere salir adelante. Ey, Usted se va a poner aquí. Aquí donde está el airecito. No, pero ahí ella se está sentada en la mesa. Sentada en la mesa. Sentada en la mesa de billar, pero como sexy. Como sexy. Ay, Exacto. Ahora usted viene así como Usted que- llega como usted un artista, como que baby, tú me sabes. Claro. Así como, ¿Qué más? Así usted viene y hace así como que, y como hace con la barbita usted, ¿no es que le gusta las fan? Así como que. Mira, vamos a ponerlo más sencillo, porque como es una sola toma. ¿Usted qué mira aquí, es una sola parce? toma, ¡Pasón! Escúchame, pero siento que el manager le está incomodando y no va a poder meterse en el papel. No, papi, yo me aseguro de que... Tú estás dispuesta. Me aseguro de que haya respeto Estamos aquí. en casa. No me preocupe, parce, somos No, yo no puedo trabajar así. Me siento acosado. Usted haga su trabajo, yo hago el mío. Vaya. Hacer la vuelta, huevón. Bájale la vuelta que no hay. El manager le está metiendo mucha presión, no puede trabajar ella. ¿Está bien? Pero no puedo trabajar así. Bájale la vuelta que es su carrera artística, huevón. Dale, parce, dale para allá. Bájale la vuelta. Dale para allá. Además, tú sabes que en esta mesa pasan muchas cosas. Ahorita yo le estoy ayudando a Mare a hacer un detalle. Todo el mundo se está ayudando. ¿Ya? Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué les puede gustar? Son de mi país. Hay tantas cosas que yo extraño de mi país, hay tantas cosas que conozco de su ciudad. Yo estoy armando justamente eso, ubicas algo que signifique algo para ellos. O sea, se los voy a cocinar algo de allá, por ejemplo, entonces es como que ese tipo de cosas las van a valorar. Yo creo que tú cuando estás enojado, y de verdad no quiero que escuches las cosas. Yo sé que ahorita la predisposición con la que las estás escuchando es muy diferente a como las has escuchado con enojo. Y te lo he dicho una noche antes de que te vengas a rayar así. Yo te lo dije. Si no estás en condiciones de hablar, no hablemos. Lo sé, tienes toda la razón. ¿Me entiendes? Me Porque acuerdo, cualquier me acuerdo. cosa que te decía era, ¿y por qué La los míos no? negativa, ¿Y por qué no? Y yo era de, brother, te estoy hablando en impulsivo. paz, ¿me entiendes? Y te decía, lee con calma. Entonces, al final quedaron muchas cosas inconclusas que estábamos debatiendo en ese entonces por una pésima actitud tuya, ¿me entiendes? Y no es que te quiera echar la culpa, porque yo sé que muchas cosas No, tal vez pero en este yo caso... no me doy cuenta, Edgar, y puedo hacer también que detone algo, ¿me entiendes? Pero... Pero en este caso, o sea, la culpa la tuya. O sea, nunca había visto algo así, eso, sí.
Y lo que te dije, físicamente, mentalmente, drena. Y no sé, fueron muchas cositas que fueron estallando a la misma vez. La primera salí, me fui, respiré. Como que, déjame salir, respirar, porque no me estoy sintiendo bien. Y cuando volví, pues pasó lo del juego, estallé. ¿Quieren que me diga su carta, no? No. Papi. Chao, perrito. Chao, espero te haya gustado tu detalle. Gracias. Tantas maneras de decirte que tú me encantas. Ni que te pongas la minifalda. Si la sonrisa yo te dibujo, con eso te basta. Usted busque por toda la casa. Ayúdame. Detrás tuyo, Dora. ¡Ay! Estoy ya no sé dónde, pues. Cierra los ojos. ¡Ay, qué lindo, Miguel! No dejes para mañana lo que puedes hacer. ¡Bravo! Lo bueno es que él lo hace. ¿Sabes cómo lo puedo interpretar? ¿Cómo lo puedes interpretar? Mira, sí, sincero, a Mari no le tenía en los primeros capítulos el tipo que veía, ¿verdad? Pero después me empezaste a parecer atractiva. Yo sé que estamos en una semana de detalles, pero eso no implica no pedir permiso al poder del amor para hacer travesuras. Me parece atractiva Gris, también dije que Mare y Andreina. Es una chica muy linda, bien extrovertida. No sé, siento que compartimos muchas cosas. Debería darle envidias a las chicas. Gillian en una semana la ha logrado lo que las 9 chicas no han logrado en 2 meses. No, sí, me daría la oportunidad de conocerlo. ¡Silencio en el estudio! ¡Luz! ¡Cámara! 3, 2, acción. Es otra toma. Es otra toma. Ok. Usted mira, estaba En para el otro lado. situación se llega, Usted estaba para el otro lado, Robert, continúa. No, pero ese es su ángulo, Dale, acción. Ahora solo escena. Pero ustedes no Ya, se carajo, ya. ya. Ese es tu payaso, La mierda, ya. Va. Me gustó. ¿Le sirve para vender algo? Gracias, de nada. Me gustó. ¡Sáquese! Andreina debe volver a casa en este momento. Mis relaciones eran privadas, pero la gente sabía que estaba en una. Pero todas mis cosas eran privadas, todo. Y yo igual, o sea, en el programa anterior yo no hacía eso. Y si pasaba algo de noviazgo, yo no era parte. O sea, la gente nunca me ha visto así. Entonces es eso. Es otro juego, es otro tipo de juego. Novio. Entonces, yo no te voy a decir nunca algo que quieras escuchar. Sí, si es algo que de pronto quieras y te va a sentir bien y sepa que te gusta que te lo diga así. Pero no te diría algo que por complacerte, ¿me entiendes? Como que algo que yo no sienta que te lo diría yo. Bueno, como tu actual manager, no considero que sea una producción digna de tu belleza, de tu arte, de tu capacidad. Pero si tú decides aceptar,
podemos hablar de trabajar en aquella producción. O sea, te está exigiendo y no es nada tuyo. Mira, No, le estoy hablando como Si así manager. estamos comenzando y no lo dejas tener amigos, imagínate cómo va a ser más adelante. ¿Sabes qué? Tú tienes un punto bien válido ahí. Y es que la experiencia, el diablo más sabe por viejo que por diablo, dice. Y digo, ¿no? Mi cizaña está activa. Bueno, nada, que manager cante algo, por favor. Ya está con la guitarra. Tócate. Ay, tengo miedo. Ay, no. Ay, no. Ay, qué vergüenza. Ay, no. Ya, Andrina, por te digo. He visto que tengo muchas neuronas. Ah, con razón. Por eso vine a jugar este juego, a ver qué tanto sabes. Hay 10 notas verdes escondidas por toda la casa. Ay, Miguel. Este es Miguel. Escondidas por toda la casa, encuéntralas y si completas las 10 refranes antes de que se acabe el día, te ganarás un premio. Atrás de cada uno está la pista del refrán. Cuando los tengas cada uno con su respuesta, acércate a una cámara para reclamar tu premio y espera en Bodro Liconas. Espero que te diviertas y que puedas completar. A ver, qué miedo, no sé. Espero que no haya sido tan difícil, o sea, espero que no haya sido, Miguel, tan complicado para esconder. No lo sé, esas usted cosas. busque, usted tómese tu tiempo. Ay, ayúdenme, por favor. Tiene todo el programa. Pausa. Eso. Necesitamos público, por favor, así que tomen el asiento. Eso es. Ah, Eli. Si quieres puedes saludarlo a él. Ay, no puedo agacharme que se me levanta todo. Meli, déjate la instrucción. Déjate la instrucción. Meli. Austin, ¿sí los ves tan lindos? Ok, ya, pero Algo así. público, hey. Algo así. Mira, ¿sí ves? Deleiten el show. Algo así quiero, pero no con el beso. Sin el beso. Tranquila, que... ¡Ey, más rápido! ¿Cómo Va, que? más fluido. ¡Ey, veo la llanta! ¡Me gusta! No sé qué, llego, le canto, ella se Son para, extras. yo la siento. Arriba. Ahí. Rodando Sastien. Nos vamos en 3, 2, acción. ¿Serio, bro? Serio, es hermosísima, es súper linda y en verdad creo que va a servir para el videoclip. Yo pienso que te puede servir. Tiene todo el perfil para eso. Enséñamela a ver, ¿no tienes foto de ella ahora? Sí, tengo fotos, espérate. Ahí está. Exacto. ¿Esa? La de la flor, sí. A ver, ya, Austin. Dime de verdad qué es lo que tú sientes cuando ves a esa chica. Bueno. Tanta manera de decirte que tú me encantas. Eres una princesa desde que te levantas. No necesitas prenda de lujo, ni que te pongas la minifalda. Si la sonrisa yo te dibujo, con eso te basta. ¿Qué tal? ¿Bien? Él me la pega actor. Sí. Pero mejor actriz soy yo. Eso está por verse. Ah, ok, la verdad la presión. Sí, no, sin presión acá. Ok. Pero ¿qué ves? ¿Todavía estoy haciendo un buen trabajo? ¿Necesito Lo práctica? está haciendo excepcional. Ok, gracias. Así que gracias nada. por el feedback. Sí. Un metiche con miraron qué parte. Usted busque por toda la casa. ¿No? Ay, ya, para cada ladrón busca por su condición. Qué bien. Has aprendido, Miguel. Esta es para ti. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¡Ah, y ahora el tiempo! ¡Qué risa! ¡Qué loco, Miguel! La refri. A ver, al que madruga, Dios lo ayuda.
otro. ¿Crees que los encuentre todos? ¿Cuántos dejaste? 10. Tienes una cómplice en otra casa. ¿Cuántos? Mariela. ¿Cuántos les dejaste? 10. Acá las tengo para que me las beséis. ¿Dónde está Mariela que no le ayuda? ¿Cuántos crees que Soy mala que para encuentre? encontrar. ¿Dónde está Mariela? ¿Cuántos crees que encuentre? Mariela y Diabla me Oye. dijeron que me iban a ayudar. ¿Dónde Oye. están? ¿Mariela quién? La Diabla. Oye. Ahí está la Diabla. Oye, ¿cuántos crees que encuentre? Los 10. Todos, porque le va a ayudar. Ahí hay uno en la mesa, hasta yo lo vi, mira. No, pero ese de la mesa no es. Bueno, ella es la Mrs. Andreina. ¿Estás segura? Bien. Por el TikTok. Ah, son esos papelitos verdes. Sí, Una sí, bandera. Edgar y Claudia. Sí. Pero miras el de le En hizo guerra caer flores del avisada techo. no mata soldado. ¿Eh? Ha puesto lo ¿Qué que es? me sé, como que Marica, me esa licra de Andreina hoy, top. Le queda. 1, 2, 3, 4, 5. Pero mira Ay, la jaula. pero ya no sé dónde hay más. Mira la jaula, Denme por una favor. pista. Mira Ok. la jaula del pajarito. Esa es una buena. Bien, mejor para mí, porque... A ver, 5. ¿Y la pista está en ese papel blanco? No. O sea, las pistas están detrás de cada refrán, pero es que... Por favor, no hablen para No le da la vuelta. Ah, ya. A ver, dentro de la piscina. Mira, por favor, dentro de la piscina. Ayúdame, ¿dónde? ¡En la piscina! ¿Dónde voy? Para Me siento allá. como, ¿saben cuando veíamos Dora? ¿Para la dónde voy? exploradora? Para allá. ¡Detrás del árbol! Ayúdame. Zorro, no te la lleves. Está aquí. Detrás ¿Hay tuyo. pistas Sí, aquí, detrás sí tuyo. o no? Detrás tuyo, Dora. Detrás Detrás tuyo. tuyo, Dora. Detrás tuyo. Sí. Detrás. Ahí, debajo, ¿Para mira allá? un poco abajo. Sí. Mira el agua. Estoy confiando en Esquina ti. inferior izquierda de la piscina. El agua, el agua. ¡El agua! Ay. Caliente, 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 caliente. Frío, frío, frío. ¡En el frío. agua! Frío, No sé frío, dónde frío, está. frío. ¡En el agua! Me va a pegar un tiro. Mariela, ¿dónde estás? Diabla, A ¿dónde ver. estás? ¡Ay! Estoy ya no sé dónde, pues. ¿Dónde está? Ahí, ahí. No, no, Ya lo vio. no. ¡No, atrás tuyo! Si era Nah, víbora, en hace la rato se piscina. picaba. Sí. ¿Dónde En el está? plato. ¡Atrevido! ¡La piscina! No escucho. ¿Acá? ¡No! ¡En la piscina! Todos digan mochila. Ay, no sé. ¿Dónde, dónde? ¿Y qué tal tu viaje? Ay. Bro, me estoy desesperando. 4 horas después. De verdad, déjeme mandar a alguien. No sé dónde está. A ver, Edgar, ¿dónde está? ¡Ay, ya la encontré! ¿Qué dice? A ver, ¿y esto? Esa es la última. Esta es la décima, pero faltan un montón más. Falta el de la lámpara, el de atrás de su foto, de la chimenea, de la pantalla. Ah, bien, faltan como 5. Ay, qué divertido. 120. ¿Qué dice? Ese es el que menos... Meli, el 10 no lo voy a descifrar sin ti. Raíz cuadrada de... El 10 no lo voy a descifrar sin ti. ¿Cuál es la raíz cuadrada de qué? Está complicado. ¿La raíz cuadrada de qué? 1, ¿La raíz cuadrada de 2, qué? 3. ¿De cuánto? Vas a entender cuando lo... Y aquí ya no hay nada. Aquí ya no hay nada. Me bajo. Sí, Me voy. sí. Sí, Para sí, allá. ya, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Habla del pájaro. En la jaula de los pajaritos. Bueno, me voy. Mira que me estás diciendo que me vaya, que aquí ya no hay pistas. Si hay pistas, es tu culpa. Sebastián, te puedo mandar. ¡Ay, encontré otra! Ahí encontró la jaula. ¡Ay, qué risa! Marica, esa Bien, niña, reina. tú le encantas, huevón. A mi número favorito, No ¿eh? puedo apostar. Ay. Que vaya a Bodrum, que vaya a Bodrum. Cuando es para ti, aunque te quites, y cuando no es para ti, aunque lo pongas. Este está difícil, la verdad. Este está complicado.
Bodrum, por Esa no favor. sé. Bodrum. Cuando es para ti, aunque te quites. Y cuando no, ni que te lo pongas, algo así. Pongas. 1, 2. Bodrum, coja a la izquierda. Coja a la izquierda, ve a Bodrum. Ve a Bodrum, ve a Bodrum, ve a Bodrum. Ay, faltan 7, faltan 3. Bodrum, Bodrum, ¿Dónde hay más? Bodrum. He visto Mykonos, que te Bodrum, gustan Mykonos. mucho los ratones, por eso quiero invitarte a jugar este juego a ver qué tantos. Hay gente verdes escondidas por todas las casas en otros edificios. Debí haberle dejado un mapa. Sí, ¿no? ¿no? Compliqué mucho la situación. Sí. Típico de mí. Ay, ¿saben de otro que esté por aquí? Mariela captó lo mío porque todas las chicas se Ajá. lo gritaban. Aquí, por aquí. Pero es Sé que difícil. había uno allá, otro aquí arriba. Ah, me tengo que ir allá. ¿Tú has ido a donde votamos? Estamos perdidos de ellos. Sí, pero que los tres están. Por eso, Bodrum. Ah, allá, mira, ya está. Ah, muchas gracias por las pistas, pero que serían 3. Porque aquí tengo 7. Me faltan 3. Faltan 3. Yo lo vi a Miguel ir por Falta Bodrum. el de la lámpara, el de atrás de ¿Tú has su ido a la foto. chimenea? Y ahí va para Bodrum. No, hazme caso primero a mí. Primero al bol, primero al bol. Luego a la chimenea. No te devuelvas. Confía en mi bebé. Está ahí. Ahí se ve. Ahí está. ¿Lo encontraron? Ah, el cuadro de la Ahí se ve. mariposa. Ay, Miguel. Pero no creo que levanten la voz. No. No lo vio. No, no lo ve. No lo vio. Yo no lo veo todavía. Te lo juro, yo pienso que... Pero aquí no hay nada. André. Brother, no lo puedo creer. No puede ser. Aquí no hay nada. ¿Cómo que? Aquí hay algo. Sí. Sí. La brother está ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? En el cuadro de la mariposa. No, pues ahí. Ahí se ve en el Ah, ya lo cuadro. vi ya. Bro, Derecha, huevona. Ay, ¿qué está haciendo? sí. ¿Dónde está? ¡Brother! Lo Yo tiene. creo que se está haciendo. Sí, no puedo, no puedo. ¿Dónde está? Ay, gracias. No se puede tapar el dedo con el sol. Ay, no se puede tapar el sol con un dedo, ya lo sé, pero yo lo digo mal. ¿Tú me entiendes? Ya aquí ya no hay más. Aquí hay 3. Detrás de su foto y en la lámpara. Faltan 2. ¿Sí o no? Detrás de su foto y en la lámpara. Ya ahí no hay más nada. Hay otro. Ahí no hay más nada. No hay más nada ahí. No hay más nada ahí. ¿Sí? Que no. Soy muy despistada y no veo nada. Reina. Estoy ahorita Detrás de tu foto ciega. y adentro de una lámpara, donde está la chimenea. Ay, ¿dónde está? Detrás de su foto y ¿Dónde en una hay lámpara. más? Alguien que le diga. Aquí hay más. No hay. Me voy entonces. No, ya me voy. Como para que no estés mirando el espejo. Claro, porque 1, si te 2, estamos viendo que la 3, estás controlando por el 4, espejo. Tranquilo, entretente con mi juego. 6. Haz la mía, mira para otro lado. 8. Faltan 2. Detrás de su Se foto. dan consejos, mira. ¿Ah? Detrás Ese de es su el consejo foto. de Teodoro. No mirar para no Detrás de sentirse su foto, celoso. detrás de su foto. Mira, de pronto le dijo, ¿te duele? Le Estoy digo, escuchando algo, una voz ahí del más allá. Detrás de tu foto, detrás de tu foto. No te duele, trata de contener. No, marica. Qué Está ahí, lindos, marica, está dentro de qué- esa lámpara. Qué comunión. ¡Ay, ya la encontré! Allá. Pero Si el no, río suena es porque piedras trae. Porque agua lleva. ¿Porque piedras trae no es? Si el río suena es porque agua lleva. Ya están las 10. Ya me dice. Antes de que saque el día, cuando las tengas cada una con su respuesta, acércate a una cámara para reclamar tu premio y espera en Bodrum.
Sí. Pero si no las tiene todas, no puede pedir su premio todavía. Si pregunta, díganle que todavía no puede reclamar, pero tiene que resolverlo. Por fin, aunque parecía una misión imposible, ya tengo. Y claro, para ahorrar pero todavía no tiene las 10 respuestas, le falta la 10. Acá estás. Pero obviamente, díganle que Ya no, que le falta me el número. chismeaste algunas cosas. Aquí está apagada. Normal, papi. No es Ya que me el número. chismeaste algunas cosas, por fin pude encontrar los 10. Parecía misión imposible, pero ya están los 10. Ahora No, quiero falta mi el número regalo. 10. Por favor. Fófalo. Ese era el real. Díganle que no. Ya, me tengo que ir Qué ahora. cara de buenos amigos. O sea, le parece que le reclamar. faltó. Y espera, cuando te las tengas, estoy nerviosa. ¿Cuál es su regalo? Qué risa todo. ¿Cuál es su regalo? Cuando los tengas cada uno con su respuesta, acércate una cámara para recordarte. Espero que te diviertas. Obvio que me divertí, la verdad. Ay, tan linda. Ay, no puedo Siento con que esa igual me estás relación, escuchando todo lo que estoy marica. hablando, ¿verdad? Ay, bueno. A ver, poder del amor. Ya que Me no hubieran logro avisado y me hubiera descifrarla, vestido más bonita el día de hoy. ¿puedo ir a ayudarla a terminar de descifrar la número 10 y Hoy vine entregarle toda el regalo? relajada. Me hubieran avisado, me hubieran puesto más linda. dice. Que sí, dijo ¿Puedo que sí. ir? Era como que la sorpresa, ¿no? Sí, dijo que sí, ¿no? Dijo que sí. Dijo que sí. Corra, corra, corra. Ey, que le Y, vaya ahí bien. y me cierra eso con un beso. Que le vaya bien, Tengo listo. miedo. Y me cierra eso con un beso. Ey, Miguel, apelo, apelo. Estoy por aprender el piano. Está bien. Me encanta el piano, sí. Eso es bien complicado. Como que Sí, es complicado, mucha pero coordinación. pero una vez que lo dominas es hermoso. No, sí. Aparte puedes practicar tus escalas ahí, te desarrolla bastante oído. Y siempre es bueno tocar un instrumento. La guitarra, bueno, creo que es de mis favoritas porque la puedes llevar a cualquier sitio, pues, ¿no? No, sí, claro. Sí, sí. Entonces, ¿Estás diciendo que Gillian es interesada? Chévere, 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 chévere. Eso es lo que están diciendo ustedes. Claro que porque él Interesante. tiene varios seguidores. Interesante. Con el número 2 es con el que me siento más identificado. Ah, y qué ironía, ¿no? Un reloj. Cierra los ojos. Toma. Ay. Agarra ahí, agarra ahí. A ver, lo agarro. Ay, alguien Espérame huele aquí. rico. Alguien se puso perfume. Obvio. Estoy nerviosa, Miguel. No los abras todavía. ¿No? Yo quiero abrirlos. ¿Te acuerdas que me dijiste que querías algo Ay, para no. tu apartamento? Este fin de semana me dediqué a escucharte todo lo que me decías. Y te quise hacer este detallito. Puedes abrir los ojos. ¿Ya? Tengo Ya. miedo. ¡Ay, qué lindo, Miguel! Justamente yo quería Yo sé, te escuché, para que veas que sí te escucho. chocolate. Ay, qué mal. No, ven acá. Dale, la otra, la otra. No, no, no. Espérate que mi refrán... Yo soy un refrán andante. Pero no, antes que... O sea, todavía no tienes el regalo. ¿No? Tienes que terminar de descifrar los refranes. Ah, hay uno que no entendí. Y literal vine para ayudarte a eso. Sí, por favor. Muchas gracias. Ay, no. Me estás volviendo loco en la piscina. ¿Cómo lo veías? No lo vi, yo soy Me súper empezaste a dar. despistada. Yo- No, y aquí también dije. yo no- ¿Dónde está? Aquí no hay nada. Aquí, ¿dónde Y tú está? así ¿Dónde, como dónde que- está? Tenías a toda la casa de los hombres gritando. O sea, ¿has visto Dora la Exploradora? Que decían, ¡atrás del árbol! Todo el mundo estaba gritando. O sea, ya llegó, fue un momento donde yo dije, ponga mi voz, por favor. Y si me escuchaste, ¿no? Obvio. Bueno, a ver. A ver, creo que sigue. Ay, me está haciendo reír demasiado. Me gusta eso. Cada ladrón. Busca por- corre. La Miguel tampoco. No, marica, sí. A ese marica le gusta full esa vieja, güey. Full. Dale, déjala salir. bueno, que no la hagas sufrir. Marica, ya hasta le gusta su risa de marranito. No, ya cuando te empiezas a reír porque pasó la mosca, ya... Sí. 5. Ya es por algo. Si el río suena, es porque... Se ahogó una orquesta. Piedras trae.
No, marica, qué pareja. No me quiten el entretenimiento. ¿Qué pareja? Sí. ¿Ah? Sabidora. ¿Qué pareja? Desde Esa el inicio se supo. complicidad. Esa química. Es sorpresivo. Ah, tú también tocas la guitarra. La historia podía haber sido otra. A veces. No va a tocar como tal. Voy a hacer punteo, una practiquita. ¿Qué tal tu charla con...? Salvado. Mala mía, brother. Tengo que irme. Pero no tenés que despedirte. Adiós. Chao, Gillian. Doctor Qué uno. chimba. Adiós. Director, Ay, por ¿verdad? favor. Se me olvidó, diablo. Productor número 2. Eso, chao. Bye. Espero que se haya disfrutado. Manager. Bye. ¿Usted no se estaba besando ya con ella? Sí, ¿Y entonces por qué p- se despide un beso en la mejilla? porque así somos, todavía somos amigos, no somos nada aún. No, man. No, marica. Unos hijos de su... Pero en el viaje... yo le voy a decir, le voy a Pero contar en una el cosa. viaje me imagino que hasta se saludaban con un Parce, beso en pero la les voy boca. a contar una cosa. Cuente. Ni yo con Shirley. Marica, que ella es brava. Ella es brava y le gustan las cosas como despacio y No, cada lo quien por su lado. sabemos. Marica, ella y yo nos despedíamos de beso en la boca. Así. ¿Y dónde está Shirley ahora? No estamos juntos. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. ¿Y dónde está Gillian ahora? En su casa. Ahí está. ¿Ya se fue Melissa? Pero marica, ¿pasó el casting o no? Sí se fue. Austin, ¿pasó el casting o no? Sí, ¿no? O sea, pero ¿Tú eres el director? Te Pero suena, tú, te suena. ¿cómo sí. Pero es que tú eres el cantante, weón, tú eres el que decide a la final. Pero tú lo puedes percibir de afuera. Pero tú al final, o sea, te gusta su aspecto, todo, o sea, ¿tú crees que puede dar lo que necesitamos? Como te dije inicialmente, cumple con todo el perfil. ¿Sí? ¿Por qué no? Está bien. ¿Tú tendrías algún problema con que ella vaya al set con su pareja o prefieres más bien como que...? No, como ella se sienta más cómoda. Hoy no. No se ponga así, mi amor. No, mi amor, te lo juro, a mí no me importa eso. Solo para Sí que te supieras. importa. Yo te amo más de lo que me importa. Como te amo, al final terminarías bonita. Mi vida, te amo demasiado. Pero yo quiero que estés feliz. Solo me veas a mí. Sí. Ok, yo me enamoré de loco. Andar haciendo reír a todo el mundo. Te amo. ¿Ok? ¿Ya lo prometiste? Cuando veas No el me has teléfono, veas fallado. que yo sí te respondí. ¿Y que no querías hacerlo? No, la señal no había, mi amor. Léele usted, por favor, a la cámara. No dejes para mañana lo que puedes hacer. ¡Bravo! Lo bueno es que él lo hace. ¿Sabes cómo lo puedo interpretar? ¿Cómo lo puedes interpretar? ¿Ah? Dime, ¿cómo lo puedes interpretar? Parece que me queda mal. Te odio. Ay, dame un abrazo. Un apapacho. Muchas gracias. La verdad que me estás demostrando con acciones. Algo que raramente digo. Entonces, Pero está bien. Así que vamos a seguir viendo cómo te portas, Miguel. Pero mientras tanto, disfrutemos del chocolate de montaña rusas. De emoción. a ver, ¿quieres la primera bajada tú o la quieres que la baje yo? Quiero que tú te la bajes. Yo quiero la subida. Ajá. Es que este parcero llegó nuevo. Es que tuve con tres, o sea... Tuvo tres, o sea, tuvo tres Andreina, oportunidades. Shirley y
Entonces, ¿por qué quieren Gillian? No, si está Andreina. No. Está Shirley, que también tuvo un cuarto rojo ¿Es contigo. verdad? Sí. Y ambas están solteras. Tiene hilación. ¿Qué fue en tu cara? Obvio. Te abofetearon. Hilación, o Tú sea, sabes que que tiene ma- continuación. Entonces, como vieron que estaban linkeando a Austin con Andreina, Miguel se puso pila. Ah, eso no es nada nuevo. olvídate. Ah, no, claro, Bueno, le metió. ya, este tema se acabó. Ahora vamos a jugar a Edgar. Edgar, ¿cómo te fue? Cayeron del cielo. Si Claudia supiera, no estuviera contigo. Te vimos mordiendo manzanas. Si solo supiera. ¿De verdad? ¿Qué pasó, Nacho? ¿Y qué pasó ahí? Bien, hablamos. Vimos lo de las flores que estaban cayendo y todo eso. Sí, me dieron duro. Muy buena esa idea. Ya se dio, Yo ¿no? hablé, le expresé, le dije, entendió, hablamos, fluyó, hubo química. No estoy diciendo que ya todo se resolvió y no vamos a partir de donde estábamos, pero hay un caminito. O sea, se podría O decir sea, que... de a poquito la está abriendo la ¿Se puerta. podría decir que ella es la opcionada para los detalles de la semana? Es que desde el primer día, y te lo dije que era ella. ¿Y entonces por qué no le has dado hoy nada, pues? Le dio lo de las Entonces, rosas. Edgar, ella no sigue Esa bloqueada. lluvia de Ah, ya rosas fuera la fue, lluvia de la esa rosa. lluvia de Ah, rosas bien, fue bien. de él. Bien, bien. Entonces sentís que ya diste un mini paso. O sea, Edgar, ella no bien. está bloqueada como antes. Está bien, No, está bien. no. Es Y que no me se lo di- esperó, es que no se lo esperó, pues. No, y me expresó y me dijo, te noto más abierto a lo que te estoy diciendo. Entonces mantenelo. Marica, lo que ella quería, huevón. Bien, Edgar. Ya Como está. que otras veces ella me decía algo y yo, ¿Y qué tal se siente? ¿Cómo te sentís vos? abierto, relax, Marica. bien. No, qué lindos. Austin con Gillian, Edgar con Claudia. No, parce, todo está fluyendo. ¿Por qué contigo? No sé, de pronto simplemente hablé con Gillian, hicimos unas cuantas O sea, escenas Austin con Gillian naturales. habló. ¿Hablaron o no hablaron? Sí. Ah, bueno, entonces ¿por qué me dices mentiroso? Tranquilo. Austin fluyó como nunca en 2 meses ha fluido. En solo 2 días. Para que Y le veas. dio un besito aquí. ¡Miguel, vuelve a la casa! Me preguntaron si soy hombre de detalles y que cuáles son los trucos para enamorarte. Esa sonrisa de theater. Ay, ¿cómo te fue regalándole esa vegetal? Oye, Hermano, te estás pasando mucho, loco. Déjate de huevada. Te estás pasando mucho. loco. ¡Sí! ¡Ya sé! No puedo creer Son que mis le últimos regalaste a días. Andreina Tengo que algo. disfrutarlos. No me lo esperaba. Ay, Sebastián. bueno, al menos hubo alguien que le gustó la licra que tenía puesta Andreina aquí. Me alegro que les guste, supongo que a todos les debe haber gustado. mucho. Claro. Chimba de licra, Chimba de licra. Chimba de Cuenta, Se ve muy bien. ¿cómo te fue en el detalle? ¿Qué le hiciste? ¿Qué? ¿No lo viste? No, no lo vi, estaba con Melissa ahí. Como a ella le gustan los refranes, agarré y escribí 10 notitas con refranes, pero la mitad sin completar. Para que se los aprenda. Los escondí por toda la casa. Ella tenía que encontrarlos y terminar de escribir lo que faltaba. ¿Cómo Por se te ejemplo, ocurren cada esas ladrón... cosas, Dios mío? ¿Cómo Cada se te ladrón ocurren es esas que, cosas, que loco? le inspira, ¿Cómo le inspira qué? el sentimiento. ¿Cómo se te ocurren esas cosas? Le inspira el ¿Qué te sentimiento. puedo decir? Claro, se le ocurre. Me preguntaron si soy hombre. No, mentira, pero bueno, eran 10 refranes escondidos por toda la casa. Y ella tenía los que terminaba. responderlos. Tenía que responderlos y si los respondía creatividad todos, desbordada. se ganaba un regalo. Le regalé, el fin de semana hablamos, me dijo que quería una planta para su apartamento. Larga. Quería comprarse una. Ok. Le compré una plantita que crece hacia arriba y un chocolate. Crece Chocolate, hacia bueno. arriba. No va a crecer a los Oye, costados. que crece hacia ¿Se lo he dicho? Porque hay plantas que crecen hacia el lado y hay plantas que sus raíces se implantan en el suelo. Él se metió en la conversación, quisieron sacarlos, o como que Seba y Andrés como que estaban ahí como que creando una muralla entre Fred. Fred estaba aquí, yo estaba aquí hablando con Andrés creando la muralla. Uy, es que ese hombre es cizañero. Dios mío. Oye, cizañero y todo, y me miraba así como que yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que voy a hacer. Y es como que, brother, no me pongas esta presión. Y Seba también se prestó, ¿me entiendes? Y es como que, diablo, ¿no? Pero me parece un buen chico. Me dijo cosas bien lindas
Austin, ¿te parece un buen chico? Sí, me parece un buen chico, pero no puedo, like, me sentí súper incómoda porque, ¿me entiendes? Yo sé que yo le gusto a Fred y Fred como que él me gusta también, pero no voy a negar que encuentro a Austin muy atractivo y... Obvio, mija, ese hombre está... No, sí, es bien nice, you know? We had a nice conversation y yo sé que Fred se sintió súper incómodo y no me gusta como que poner a nadie en esa posición, you know? Lo que tenemos planeado es mañana. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? No, que yo lo O contraté a sea, él. tuvimos una conversación donde lo que te había comentado a ti afuera, Andrés, que era algo que me tocaba aceptar, que yo soy duro de decir las cosas y le dije que así como a veces era un niño para hacerla reír o para hacer payasadas y divertirme en el programa, también a veces toca ser hombre y aceptarle que me he equivocado mucho Pero con ella. es una muy linda amistad. Y que a eso voy, que no le estoy poniendo ni un título ni nada, simplemente quiero tratar de hacerla reír lo que queda de la semana y todo el tiempo que pueda. Hola. ¿Por qué tanto silencio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, mucho gusto. Sergio, 2 besos. Uy, que me mata. En 2 besos Paraguay. Paraguay también. Ay, con razón, me acordé de Alejandro. Todo bien. Bueno, le doy la... Ya le conozco a todas porque ya veo el programa, así que... Primero que viene diciendo que viene el programa. 2 besos. Ah, ok. Cris, Once ya me está maquillando y no sabía. Qué lindo que está muy raro. sí, ya soy fan. Eli, Malisa. Sí. Jessica, ¿verdad? Sí. Estas son todas bichuelas. ¿Cómo están las demás? No se dieron cuenta todavía. Yo pensé que... Hola. ¡Ahora son 10 hombres! ¡Eso! Estamos parejos, ¿no? ¿Cómo estás? A vos no te conozco todavía. ¿Tu nombre? Gillian. Gillian. 2. Oh, 2. Oh, que es de Paraguay. Maricita. Ah, ¿sabes cómo me llamo? ¡Qué miedo! Me conozco. Esa le dije. Sí, yo veo el programa, sí. De todas, porque no saben paisano de Alejandro. ¿Dónde se sienta el invitado? Sentate, por favor. Pensé que iba a estar Vanessa. Tú te puedes sentar en algo. Andreina. Andreina siempre lo sentamos ahí. Andreina. Oigan, no sean groseras. No sean groseras. Las estamos esperando. Nos vamos a juntar ahora. Estamos anonadadas porque pensamos que esto no pasaría. Sí, pero falta alguien. Jaime. Falta Andreina. Falta Jaime. Andreina. Tú tienes cara de ser un bebé. No. ¿Cuál es el concepto de bebé? ¿Qué? Adivinen. 25, no más. Tienes 23. No, yo le calculo 27. 24. No. 27 le dio piña. ¿Tienes 27? Hola, Mari. Ah, bueno, eres contemporáneo. Mariela. Oye, a ver, cuéntanos qué has visto del programa que traes en Todo, tu del mente. capítulo 1 al 77. Ay, no, ahora estamos solteras. Aprendí todo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Te querés sentar? El gallo era Vanessa. Miguel, aunque no podemos preocuparnos porque ya Sebastián dijo que quería ir esta semana. Tranquilo. Yo me voy a encargar de eso, ¿ok? Ahora voy a parar para que tú quieras irte de verdad. Yo paro a Mara al frente contra ti para que se vaya. Para que Oye, no la Oye, pero ¿acaso tú sos onda? No, creando como Sebastián quiere irse. Ponle la Melissa adelante. Bueno, Melissa, te la pongo Melissa adelante. Papi, ¿sabes qué? Yo a mí no me da Sara, yo ya dije que me quería ir, yo me voy. Entonces yo le voy a complacer ese deseo. Papi, yo le voy a complacer ese deseo. Yo me voy porque acá no hay a quien bolearle ya. Entonces por eso. Por eso, como tú quieres irte, yo me voy a encargar de que tú te vayas. Papi, todo ya. Papi, no me hagas Sara. Pero no te quiero ver llorando. No te quiero ver llorando el día de la gala. Ay, no, estoy arrepentido de lo que dije. Y la escena de llanto, No, es así. Monstruo, yo ya dije, yo no copio eso, pero de nadie, pa. Perfecto. Te vas en esta gala, papi. Papi, me voy. Te vas. Me voy. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Ya lo vieron todos, ¿verdad? Mira, a vos no te conozco. No sé de dónde sos. Soy de Puerto Rico, mi nombre es Gillian, tengo 21 años. Sí, acabo de llegar. ¿Quién más era de Puerto Rico, de las chicas? No está. Andrea. Andrea, sí.
Andrea. Iba a decir, yo llegué de goma al Una aeropuerto. pregunta, ¿qué buscas en una chica? Y... Amor. Sí, lo que Eres digo, romántico. es necesita amor. No. Que se proyecte, obviamente, que sueñe, que vaya detrás de sus sueños, que tenga sus valores marcados de por ahí, que sepa lo que quiera, lo que quiere y nada, que me acompañe también a ir detrás de los míos. A que te ¿Y suba, qué que te suba. no quisieras de una mujer? No estaba preparada. Que sea celosa. O sea, que viniste con el Ya speech aprendido. Un ratito, por favor. Ajá. ¿Qué no quiero? No sé. No tengo pensado eso. ¿Tienes algo con las mujeres de, o sea, no sé, te digo por cómo te estoy percibiendo en este momento, o sea, como que no vas mucho con las mujeres de carácter fuerte, ¿no? Me desafían. Me desafían, no me gusta lo fácil a mí. Quiero pelear un poquito, así que... ¿Quiere pelear, amiga? Quiere roje. Quiere guerra. Y guerra bájate. O sea, que querría un poquito de agua igual. ¿Quieres agua? Si me invitas un poco. Porque te veo ¿Será así que le como- vamos a hacer la pregunta típica? ¿Cuándo llegaste? Ay, me ¿qué no? encanta. ¿Cuál es el domingo? La Es que es pregunta. incómoda. Súper incómoda. Y el frío terrible. No hace frío, fue muy largo nomás, pero ¿Hace bien. Mucho tiempo. Hace frío. Uf, muchísimo. Creo que si has visto los episodios, sabes cuál es la pregunta incómoda para el nuevo, ¿verdad? No, pero Hola, sí. ¿A quién besarías, a quién matarías y con quién te casarías? Es una pregunta súper incómoda y me gusta siempre hacerla por eso, pues. Para incomodarte, ¿no? Para que no te sientas cómodo. Pero siéntete cómodo, Para que no te sientas... Pero... No pasa nada. No pasa nada. Voy a tomar agua y respondo. Esperancita, pero ¿por qué estás acabando con la casa? Que todo puede ser utilizado en tu contra. A partir de hoy, todo lo que digas será utilizado en tu contra. Porque todo está grabado. Bienvenido a la Muy casa del grabado. poder del amor. Del poder de la... Excepto como vida, ¿verdad? Yo voy a empezar del revés. ¿Cómo? ¿A quién mataría? No, ok, con el orden que tú quieras. Ok. Eso no hay problema. Ok. Bueno, hay alguien que se considera la diabla acá, ¿verdad? Entonces creo que no Dispara. tendrías problema con la muerte, ¿verdad? Si hay vivo, dile. Me encanta. Entonces, infierno, diabla, la mataría a la diabla. No Es tiene que problema. no puedes matar a un diablo. Por eso, pero dispara. Por eso me es fácil responder primero eso. Baby, dispara. ¿A quién besaría? Si habla igualito, Alejandro. Como que estamos hablando con Alejandro. Sí, exacto, A exacto. Jessica le gustaba Alejandro. ¿verdad? Ya lo enseñaste. Es una le conozco a Alejandro, eso es lo peor de todo, que le voy a ver y no le tengo ni un lado. Ya peínate porque ya Pero tú dijiste ¿Qué cosa? ¿a quién besarías? ¿A quién besaría? Creo que besaría a Gris. Me atrae mucho físicamente Gris. Amiga, hace 2 segundos decía que no tenía quien mandarle detalles. Pilas ahí. Pilas para escribir del poder del amor. Ya apareció. Bueno, esto es sin conocerle igual Ay, a ve, todas. Gris se ¿Con quién te puso como casarías? roja. Gris se puso como roja. Como morada. Como fucsia. Y me casaría con... Creo que me casaría con Andreina. Bien, dijiste, todo el mundo se quiere Siempre casar compartiendo. Siento como la más amorosa igual, ¿eh? Creo que al final terminamos buscando eso, más allá de lo físico. Así que... A priori, ¿verdad? Después cuando te Déjame conozca más, pensarlo, tengo déjame que- analizar. No, mentira. No dejes sí todavía. Lavo, plancho, cocino. No hago nada de eso. Cariñosa, pero no entonces vas a eres hacer la tiro, indicada. Bueno, pensándolo bien. Yo pienso que uno no se casa por lo que sepa ser una mujer. El hombre debe ser autosuficiente, Obvio, ¿no? 50 y 50. 50 y Sí, 50. no. Te casas 50 Esa es y la cocinas, prueba. yo como. Exacto, tú cocinas, yo como. Yo hago los trastes. El otro lado y así. Ah, no, en mi casa el que cocina tiene que lavar los trastes. No, soy un Obvio, abuso. sería muy injusto que yo aparte de comer tenga que lavar los trastes. Ay, no, terrible. Qué cansado. No, el que cocina lava los trastes. Sí, es todo el combo. Bueno, Tiene- Yo creo que es un claro, equipo, ¿no? Interesante. Es un Es equipo. un equipo, es decir, sabes que hoy te toca a ti, y ya llegar a un Hoy te toca. acuerdo.
Hablando de trastes, mija, usted le espera. Es verdad, ñañita, es verdad. Quiero ver ahora. ¿Qué le espera? Unos trastes. Un cerro de Un trastes. cerro de trastes. ¿Dónde viven? Somos roomies. ¿Usted? Ok. ¿Y bien? Súper bien. Bueno, yo cocino y lavo trastes. Ella se lo come. Mentirosa, no mientes, que sí lavo. Por eso dije. Mantenemos un cuarto en paz, en tranquilidad. Todo Bueno, está limpio. otra dinámica. Defínenos a cada uno con una sola palabra, ya que más o menos nos conoces. Me encantó la idea de que tú te sepas el nombre de cada uno, fue como que Cómetelo todo. qué interesante. Entonces define a alguien con una sola palabra. Ay, píllate, René. Bueno, voy a empezar con... Con Melissa. Con Malisa. Malisa, se la sabe toda. Mala. Bien estudiado. Y se me había Bien perdido hecho. todo. Bien. Carácter. Arranqué todo. Creo que estaba demasiado arriba. Manitas de hombre. Shirley... Quítate esos lentes, amiga. Bueno, Shirley me parece sexy también. Gris... Ay, es que te quería dar un beso. Eso ya para mí que ya cuenta. Atractiva. Mariela me parece madura. Andreina me parece amorosa. Gracias. Eli me parece servicial, me atendió. Servicial, buena Súper onda. servicial. Gracias. Claudia me parece buena onda. Usted tiene tienda que la tienda. Y si no la tiene, que la tiene. Mira, sí, sincero, a Mari no le tenía en los primeros capítulos el tipo que veía, ¿verdad? Pero después me empezaste a parecer atractiva. También. Caías mal al principio. ¿Tenés algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes Tengo algo? mucho. Tiene mucho que dar. Bienvenido seas. Alegría. Ay, gracias. Carnaval. Te relaciono con Brasil, no sé Pero por no qué. dijiste nada de mí, solo lo dijiste creo. después me comenzaste a parecer atractiva. Y viste que era una palabra nomás, dije varias igual. ¿Pero dijiste tres? Sí, madre, Oh, si me pedía un texto, te escribía. Atractiva. Es una descripción. Es una palabra, Mar. Era una palabra, güey, no abuses. Y la diabla me parece sincera. Yo sé que estamos en una semana de detalles, pero eso no implica no pedir permiso al poder del amor para hacer travesuras. Me parece atractiva Gris. También dije que Mare y Andreina. Es una chica muy linda, bien extrovertida. No sé, siento que compartimos muchas cosas. Debería darle envidias a las chicas. Gillian en una semana ha logrado lo que las 9 chicas no han logrado en 2 meses. No, sí, me daría la oportunidad de conocerlo. Que puedes sacar a bailar a la chica que prefieras. Me van a poner salsa, ¿verdad? Sí, Me van a poner salsa. ¿Quién Saca sabe bailar salsa? a bailar. Andreina. Saca a bailar a Gris. Saca a bailar. Saca a bailar a Gris. Y a- dijo Andreina. Digo mi nombre. Gracias por Marica, después de eso va a venir, prepárese. Cizañoso, Prepárese. cizañoso, cizañoso, cizañoso. No, no, no. Ay, pero no haremos galleta. Actuación total. hijo de tal- ¿Qué hacen, muchachos? ¿Dónde hay? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Sebas? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estamos? Andrés, Miguel. ¿Qué haces, Fred? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Austin? Pacha. ¿Qué haces, Reniel?
No sé por qué tanto silencio, pero el ritual. Acá para que le den con la pelota a este. Opa. ¿Qué hay? Espero no llegar nada. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿De dónde es? ¿De qué país es? ¿De qué país es? ¿De qué país es? Paraguay. Aguanta. ¡Uy, cabrón! Nadie hizo lo que dijo, yo solo lo cogí y lo tiré así. ¡Le da la mano! Bien, Sergio, bienvenido. Mira qué incómodo nos sentimos nosotros al hacerle la broma a él. Pero en la cara él mirándonos como que, ajá, y entonces cuando va a hablar. No, pero que nadie lo hizo. Yo le di la mano y le así. Me gusta su pelo. No, se parece al hermano de boda, al cuñado. Al bien, el rubio. Pero, ajá. Bueno, ponle volumen, poder del amor. ¿Qué pasó? ¿Con quién bailaste en casa de las chicas? Con Andreina. Sincericidio. ¿Y qué tal la licra que tenía puesta Andreina? Sincericidio. Déjame ponerte en contexto. La vi de frente. Déjame ponerte en contexto. Él no es el novio de Andreina. A ver, Las puertas están abiertas. Él ha visto el programa, él sabe todo. No, lo que pasó la semana pasada. Voy a actuar como si fuese que no sé. No, dale, que sepas todo. Aquí tienes que ser honesto. Yo soy el me saludo mi quemador. Ey, bueno, Checho, una vuelta. Si usted ha visto el programa, ¿qué mujer le llama la atención? Claro. Yo respondí gris. Pero allá, acá, tiene que responder acá. Gris. No, ahora. Aquí. Gris, Andreina. ¿Quién más? A ver, pregunta a Sergio. ¿A quién matas? ¿A quién besas? Mare. ¿Y con quién te ¡Y casas? A Mare no te la recomiendo. Ok, no, yo cito nomás igual, ya que pase algo, no sé. No, lo bueno es que tú has visto el programa, brother. O sea, nadie te va a recomendar o que no vayas. ¿Y Melissa? No, a Melissa la respeto. Ah, más te vale. ¿Ha visto el programa? A Melissa la respeto. Bueno, y güey, ¿qué le ves a Gris y qué le ves a Andreina diferentes a las dos? Eso le dije, mira, Gris me parece sexy, muy sensual. Y Andreina me parece más amorosa de por Ahora, ahí. ¿Y tiene más oportunidades con Gris, aunque no sé, porque por ahí hay alguien suelto. Porque Andreina ya está hablando con él, tiene sentimientos por él. Pero no es de él. Como que Gris está suelto. Tienes oportunidades. Interesante. Bueno, chicas, ¿qué les pareció el chico nuevo? La verdad, a mí me pareció agradable. Sí, buena gente, buen pelado. buena gente. Entonces, No suman esas cosas, me incomoda. Es que no puedo porque me incomoda, ya les he dicho. Perdón, ya. ¿Qué? Nada, que digan que porque ya me han visto que me da un detalle o hablo, no es contigo. Pero tú no nos contaste, bebé, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿De qué? ¿De lo Nada, del gas? Es que no es que he vuelto, ajá. No volvieron. ¿Qué? Todo, así se vio, bebé. Se vio muy romántico. Se vio súper romántico. Obvio. Todo el mundo estaba cree que celebrando con una docena de rosas ya. Ajá. Una vez eran 2 docenas, porque yo solo veía cómo le caían rosas en la cabeza y la piña y me ahogaba. Así quedaba piñado. Pero yo creo que con esa cualquiera media dice, docena los de rosas pétalos, que no, la tiró piña. ahí ya. Que se esfuerce. ¡Cállate, Sergio! ¡Adelante! ¡En el primer encuentro de la noche! Eso. Espérate. Caliente. Sí. El papi se siente... Le voy a mi gallito. ¡Ey, Sergio! Espera, calentada. Yo soy el ganador. Yo soy el ganador invicto. Ni siquiera hace más que ver con eso. Yo nunca en mi vida hice esto, pero Yo que era parte del protocolo. Sí, pero no significa que tengo que estar. Si le ganas a él, le ganas a cualquiera. Si le ganas a él, tuve que pasar por todo, por él porque me pueda ganar. Si le ganas a él, le ganas a cualquiera. Entonces, el campeón del mundo. ¿Por qué en un duelo? ¡Preparados para el duelo! ¡Tenemos a Sergio en la esquina izquierda! ¡Tenemos al boliviano próximamente soltero!
Además se debe tocar de todo porque soy de Bolivia. Tú vas y cuentas las cosas. Tírense adelante de la cámara. Tranquilo. Es que lo toca y no se deja. Pero mira, te puso bravo, eso te da más fuerte. Tranquilo, eso es más fuerte. Sí, es verdad. Cuando yo suelte... ¡Silencio! ¡Silencio! Bájame la manito. Cuando yo suelte la mano, se fuma. Uno. Gana, serio. Gana porque nadie la ha ganado. Uno. Gana, no, en serio. 1, 2, 3. ¡Eso! ¿Sí viste? ¿Para qué René? Simplemente vamos a acuéstate. Acostado para el bautizo. Yo sé que esto para mí no lo aguantaría. Este es el bautizo. Falta ese bautizo. Con confianza. Paraguayo. No se agarre. Dos tambores. Confianza, Sergio. Piensa en la sensualidad de Gris. En el encanto de Andreina. Y en la psicología de Mare. Vamos a ver. Sergio, levanta tu cabeza. Después ya te va a gustar. Vamos a ver si aguanta la asfixiada. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta la asfixiada sin respirar. Es que no hay agua. No hay agua. No hay, cabrón. Para la bendición. Cabrón, yo no. Yo creo que ya ahí está. Ok, dale, yo lo hago. Dale. Cierra los ojos, que viene la bendición. Ya viene Sebastián, Ya sé lo que viene igual. Ya sé lo que viene, dice. Él vio mi inauguración. ¡Échale, mijo! Vamos, Gilly, bueno, ella ya tiene 2 a falta de 1. Entonces Mare, no te perdas. Aquí están tus 4 solteronas. Mira, wow. ¿Qué tal? Entonces, 2 a falta de 1. Entonces, negada. Claudia. Sí, ya, mija, ya deje de ser agayuda. agayuda. La carne fresca. Deje de ser agayuda. ¿Qué significa eso? Es A ver, como la que verdad me pareció un chico quiere súper mucho. abarcar mucho. Tiernos. Ya tiene 2. A falta de 2, quiere 3. No, Déjele algo a sus hermanas. Yo no lo quiero. No. Me Déjele pareció, algo a sus para hermanas. empezar, me pareció un chico súper tierno, o sea, súper adorable. Me Dulce. gustó que, se desenvuelve con ¿Será un que los de montón de Paraguay son facilidad, habla y... Sí, yo creo que Parece sí. linda persona, sobre todo, o sea, es lo que... A todas esas, ¿dónde está María? Su cabello me gusta, Con Andreina. honestamente. Me gusta su cabello. Y me gusta lo que ve a los... O sea, no sé si es por el color de los ojos, que yo nunca me fijo en el color de los ojos, pero creo que por eso se nota su mirada más penetrante. ¿Pene qué? Son bien azules. ¿Pene qué? Penetrante. Usó la P-word. Penetrante. Penetrante. No, en serio, o sea, creo que es por eso que se siente más su mirada. Claro. Porque a mí me gusta que me hablen mirándome a los ojos. De todas las chicas que conociste allá, ¿a cuál matarías, a cuál besas y con cuál te casas? Me preguntaron, yo respondí primero a quién mataría, dije a Jessica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la diabla, no tiene problema con la muerte. Bien. Es válido. Sí, y después, para no quedar mal, ¿y a quién besaría? Dije Gris. Y el querido... Ya no. Ya no. Ya fue. Es más, ella es la única soltera. Esa más es la que Ese capítulo no lo has visto todavía. Ese capítulo no lo has visto todavía, amor. Jessica, ¿con quién? ¿Con qué? Jessica también está Ahorita te soltera. ponemos en contexto. Hoy mira el poder del amor cuando llega a los Andreina también está soltera. ¿Y con quién me casaría? Dije Andreina. Todos se quieren casar con Andreina. Todos. Increíble. ¿Por qué Andreina para casarte? Es muy linda. Y es muy No, pasa que amorosa. ella es de por ahí la más amorosa, creo yo, no Sí. sé. Tipo, con los otros siento más atracción física. Dije. ¿Cuándo fue tu última Chimba de relación? peinado. Antes de que se pare el mundo, hace un año y algo. Sergio anda que se toca así. ¿Y cuánto duró? ¿Cuánto duró tu última relación? Un año. Bien. Un año. Sí, pero bien. Ah, ¿Y pero terminó bienvenido, porque de viniste verdad. aquí al show? ¿Qué cosa? ¿Terminó porque viniste al show? No, hace un año. Ah, ya hace un año. Pensé que Hace un era año que recién. no volea el man. Hace un año que no sé de ella. Gris, dado a que dijo que eres una chica Me muy encanta sexy, esa enamorada, yo la verdad yo me creo. sorprendí porque yo no te siento sexy, te siento dulce, tierna. No, sí es sexy, si no habla.
Se confundió, creo. Sí, yo no la veo. No, o es sea, que de callada. entrada, Una vez sí, habla a los dulce, chicos pero se les no, ha no, parecido sexy cuando ha hecho, por ejemplo, cuando hizo lo del vampirito, perdón, lo del pajarito. Tal vez se quedó con la idea de cuando Ángel negro. aparecía ahí de diablita. Eso, de Sí, un yo soy vampirito. súper tierna. Pajarito, Pero es que dice. ¿sabes cuál es el Ha de haber problema? visto tu ¿Ya qué Instagram piensas completo. de él? Más bien. Y vos estás entre Eva y toda la onda. ¿Qué dulce te vas a ¿Qué ver? piensas, No. Luis? ¿Qué pienso de él? Me parece un chico muy lindo, súper tierno. Me gusta que sea fitness. Porque me encanta eso. A mí yo amo. Y si una persona comparte mis mismos intereses, es como que wow. ¿Qué opinas de Edgar? Edgar me parece muy Rápido, una palabra. sincero. Sincero. Seba me parece Dije. que Seba me parece que está loco. ¿Estoy loco? Marica, eres un atrevido. Soltame. Pero el loco bien, es el loco lindo. Decir, La chapeo. La chapeo. Es loco, El loco que te hace reír. En buen sentido de la palabra. Lo eliminamos ya. Muy Mucha bien. paz y armonía en esta casa. Paz y armonía, qué bonito, me Raro, gusta. tengo ¿Cómo miedo. van, chicas? ¿Cómo van? Cuando Algo todo ya está va. bien, Cuando tengo todo miedo. está bien. Grandeza, Pues que te dé aprovecha. miedo ¿Sí o porque quiero comenzar que yo sé que estamos en una semana de detalles, pero eso no implica no pedir permiso al poder del amor para hacer travesuras. Así que, Hussein, Otra ya vez. pónganle nuestro nombre. Por favor. Bueno, por favor, vamos a conexión directa para quitar al chico nuevo. Bien. Hola, hola. ¿Cómo hacemos la dinámica? Debo decir, para que entiendan esta situación a mi izquierda, que las chicas estamos en la semana de detalles, pero no pidieron permiso, así que están castigadas nuevamente. Claro, y a las chicas les trajeron un detalle, otro chico. Y esto, oye, Sergio, mucho gusto, bienvenido a la Casa del Poder del Amor. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas ti. gracias. Por ti, chiquito. Por ustedes nos castigan a nosotros. Chicas, estamos dando la bienvenida a Sergio. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Gracias por la bienvenida. ¿Qué tal te han tratado las chicas y los chicos? Los hombres pésimos. Lo despeinaron. ¿Qué te hicieron los chicos? Me despeinó primero Malisa y después me escupió Seba. Más o menos así fue el recibimiento. Pensamos que era No, mi pero bien. impostor. súper bien. Entonces yo voy a mirar a ver si tenía peluca. Pero no le quitó. Apretando yo te grito. ¿Qué hacen, chicos? ¿Qué es eso? Bueno, chicas, cataloguen, escojan del 1 al 10, reconozcan al chico. Apretando el Justin Hilton se llama. ¡Ay, me dio un calambre! ¡Me dio un calambre! ¿De quién fue esa idea, por favor? O sea, solo estamos acostados firmemente. ¿Quién loco está reñido? Me dio un calambre. Ok, chicos, continuemos con los temas porque es muy raro esta imagen. ¡Aprieten el Justin Hilton! Bueno, Sergio, ¿qué tal te parecieron las chicas? ¿Alguna que te haya llamado la atención? Jessica. ¿A cuál le volea? Me dice, no sé qué volea. No sé qué volea. No la use. Yo volea lo tengo como pegar a la pelota, pero hasta ahí. Dios mío, ya lo están llevando por el mal camino y No apenas te lleva dejes unas horas. influenciar. Ya se está descarrilando el joven. No te dejes influenciar. Dios. Ni un ratito en la casa de los hombres y ya se Y ya empieza a aprender ese vocabulario. Es fuerte Muy bien. acá, Ya está dentro del combo también. Yo respondí hace rato, de por ahí me parece atractiva Gris. También dije que Mare y Andreina. Así a primera. Ay, qué raro, qué extraño. Sergio, nada, la bienvenida oficialmente. Vas a tener la oportunidad, obviamente, de tener tu cuarto rojo, conocer a las chicas un poco más de cerca. Sabes perfectamente de qué trata y de qué va la dinámica. Pero bueno, no hablando tanto, de pero- personas que han entrado, también ayer entró Austin y hoy fuimos muy cerquita de Jillian.
Gillian, cuéntame. Estaba dormido. ¿Ese proceso de casting ha sido extenso? No, sí, estábamos hablando de negocio, sobre el casting para su video. Estábamos ahí. Hable con mis en la representantes audiencia. ¿Perdóname, Andrés qué? y Sebastián, por favor. Austin, ¿qué te pareció Gillian? Porque después dejaron de jugar y ya estaban haciendo una plática más en serio, porque ahí hasta se lo marcaste, diciendo, no, ya no estamos como jugando, estamos platicando. Sí, en verdad que Gillian estaba media dubitativa en cuanto si estaba actuando o no. Me dice que actuó muy bien. Pero... ¡Ey, el cabello, el cabello! Ah, disculpa. Ahí, ese. Ahí, ¿está bien? Ok. Y pues... Habla y tócate el cabello. Ah, ok, y... Chicos, ya, más seriedad. Si quieren No, ir, vamos. Gillian es una chica muy... Simpático. No. Es una chica muy linda, bien extrovertida. No sé, siento que compartimos muchas cosas. Es bien aventurera. Le gustan las cosas extremas. Y yo sigo ese extremo. Debería darle Y no sé. envidias a las chicas. Gillian en una semana la ha logrado lo que las 9 chicas no han logrado en 2 meses. Yo quiero preguntarle a Fred. Es verdad que ustedes Fred, están a fuego. ¿cómo ves esta dinámica? Porque usted se echó para atrás, No, que él pasó. estuvo bastante observando bastante la situación, pero no te moviste para nada, no pasó nada. Quiero saber cómo te sientes. No, está perfecto que Gillian quiera conocer a todos los chicos, me parece genial. Pero yo vi celos. Se los cantaré, se los bailaré. Andrés, no tiene déjalo que celos. hable, por favor. La pregunta es para Fred. ¿Estás celoso o no, Fred? Concuerdo con lo que dice Austin, es una chica increíble, muy extrovertida, muy linda. Entonces, ella puede hacer lo que quiera, nos estamos conociendo, la pasamos súper bien, pero eso no quita que ella pueda cambiar de opinión. Sin embargo, yo estoy acá, a mí sí me gusta Gillian. Entonces, nada, que ella conozca a quien quiera conocer. Pero ¿estás celoso o no? Gillian, ¿tú cómo te sientes? Porque al final algo acotó Sebastián, que fue que no te despediste de Fred de besito, luego de que ha habido como muchos besitos entre Te voy ustedes. a poner un buen apodo. ¿Será por casualidad? ¿Será que a lo mejor quieres dar a conocer a varios? O sea, y es normal, aquí, cuando acaban de llegar, es normal que empiecen a conocer las posibilidades. Tú estás entradita, nueva. No, sí, me daría la oportunidad de conocerlo. Eso Fuertes declaraciones. Ay, Dios mío. Pero como digo, no me voy a adelantar a nada, ¿me entiendes? Ese viajecito se perdió. Como le dije a Mare, a mí Esa no me plática se a mí no me perdió. gusta, pero Sí, déjeme hablar. Austin. A mí no me gusta lastimar los sentimientos a nadie, en verdad. So, como que desde ahora lo digo, como que él es súper buena persona y no me gustaría ponerle en una situación incómoda para nada. O sea, por eso no hubo beso en la boca en la despedida, ¿verdad? Perdóname, ¿qué? ¿Y qué pasó con el beso en la boca en la despedida? Ustedes ya estaban como en ese nivel, ¿no? No le hagas caso, Lili, no le hagas caso. Oye, pero tú eres bien cizañero, bro. Vos tranquilo, Mira, no no le tengo hagas caso. comentario Conoce a Sebastián. No tienes comentarios, solamente fue natural. La despedida, listo. No, mira, ya llevaba la tensión súper awkward, so yo no lo quería hacer Súper más raro, awkward no lo todavía. quería hacer más raro. So, nada, decidí adiós a todos y ya me voy, como que salí corriendo de la casa. Entonces sí sentiste una incomodidad. Cuando uno pero uno siente una incomodidad cuando hay atracción. Pero es que no te voy a mentir, sí, ¿me entiendes? Ah, ok. Estabas comentando que había atracción, que por ese momento es la incomodidad y no lo vas a negar. Exacto, sí. Normal, y tampoco me voy a adelantar porque él, básicamente, mi segunda conversación con él, que no puedo decir nada concreto, pero sí sentí como que un good vibe con él y pude tener una conversación nice con él. So. Divinos, divinos. Me encanta esa pareja. Pues muy bien, estás en todo tu derecho, conocer, para eso estás aquí también, para conectar. Recuerda que Al no final hay del presión. día, pues tú tomas las decisiones que quieras y pues vamos a ver si Austin se anima No es a meter conectar presión, con alguien es saber meterlo. o Fred también está abierto a la posibilidad de que conozcas a otras personas, te lo acaba de decir, entonces tú siéntete cómoda. Bueno, también este día empezamos a ver los pequeños detalles. Quiero empezar con Edgar
y Claudia. Bueno, Piña, cuéntame un poco del detalle, que independientemente que fue un poco diferente a lo mejor a lo que se imaginó Edgar, estuvo lindo y lo que importa es la intención. Sí, sí, no, la verdad súper lindo el detalle. Yo estaba planeando algo con otra de las chicas, uno de sus detalles, ya que estoy aquí de asesora de detalles de la semana. Cupido. Y bueno, llegó Edgar, me dijo si quería hablar. Obviamente yo nunca le voy a decir que no. Es más, es la primera vez que me pide hablar después de todo. Dije. Entonces, obvio que le voy a decir que sí. Nunca le daría la espalda a nadie. Accedí a hablar. Sí me pareció un poco raro que esté ahí como que parado, pero sé que a él le gusta hablar parados. A mí me incomoda, pero me puse en su lugar y dije, bueno, ya. O sea, no Pero quiero solo que habla se parado. escuche todo como reproche, ¿no? Entonces fue como que quería hablar ahí y estaban todos y dije, no le voy a cuestionar nada, no voy a decir nada, ok, hablemos. Me dijo, igual es súper rápido y dije, ok. Y en lo que estábamos hablando, que era, me atrevo a decir básicamente lo mismo, pero ya con 10 niveles más de tranquilidad, obviamente. Todo más relajado. 20 y me niveles abrazó más de y tranquilidad. sentí algo. Y dije, Dios mío, se está cayendo el set. Y eran las rosas. La verdad no me lo esperaba. Y bonito. Hemos hablado súper bien, súper Cuéntame en un poco paz. de la plática que han tenido. Sé que fue extensa y pudieron tocar ciertos temas. Sí, mi Vane, hemos hablado. Primero que yo ya lo había disculpado desde el primer momento en el que me ha pedido disculpas. No soy una persona a la que le guste para nada la insistencia, es más, me incomoda. Entonces, en la primera vez que él me pidió disculpas, yo sí me sentí lista para disculparlo y lo disculpé, todo bien, todo en paz, todo tranquilo. Del mismo modo hemos hablado lo mismo hoy día, me reiteró sus disculpas, reiteré que lo disculpaba. Tal vez voy a sonar un poco reiterativa con el hecho de que yo no voy a hacer nada por presión. Es decir, yo no voy a... no me gusta que me insistan. El amor para mí no es tema de insistencia. Yo valoro mucho el detalle, pero... Esa plática se perdió. No, para Edgar, nada. ¿con qué Más te bien quedas aporta tú de mucho. esta plática? Con la tranquilidad de que estamos bien, pudimos resolver la situación y ciertamente le pedí otra vez disculpas. Ella me lo dijo, mira, no me pidas ya disculpas, vamos a pasar eso, vamos a dejar eso atrás, no lo sigamos trayendo a la conversación y partimos a un nuevo rumbo y ya, me llevo eso. Qué lindos, parce. Sí, qué gracias, lindos. gracias. Vamos con los otros detalles. Mare, ¿una corona? ¿Por qué? Ella no quiere la corona. Porque se cree el princeso. Quiero que me corone. A ver, cuéntame de la corona. Porque O- quisiera que me corone. Coronado, guau. ¿Tiene algún significado especial? Ya te estoy diciendo. Ah, literal. Literal. Ah, ok. Yo quería pensar que era Más clara no o puedo. sea, de pelo. Le mandé un piropito, ¿no? Su cualquier piropo ahí. Le faltan gemas. Para que... Ya, no, ya. sí, o sea... En toda esta introspección que he tenido, o sea, hay algo que es innegable y es que si quisiera coronarlo como el rey de mi vida. Ay, tu risa. Compañero de vida. Compañero de vida. Es como dice la canción. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo van recibiendo esos detalles? Porque me curaste cuando estaba Andrés, herido. ¿cómo recibiste el detalle? El rey de mi vida. Uy, qué guapo. Me gustó mucho. Wow. Ya Es que empeñó para, las me piedras. gustó mucho más porque me la tapa la calva que está comenzando a avanzar. Qué corona. ¿Ah? Pero me gustó mucho el detalle, fue como Diga que... la verdad. O sea, el piropo lo entendí a la primera y me gusta porque es la madre que yo conozco y es con la que... Porque están castigadas. Es con la que converso siempre, con la que nos decimos cosas locas por WhatsApp y en privado y todo. Entonces como que me gustó mucho, son nuestros juegos, ¿qué más puedo decirte? Ok, muy bien, pero uno que nos hizo sudar, que decíamos no a la derecha, hasta yo estaba gritando a mi pantalla.
Decía, la alberca. Andreina. Con ¿te han Edgar hecho nos salíamos del hilo solo por... correr toda la casa? Literal, nosotros hablando de cosas importantes y Andreina, ay, ayúdenme, que Por no favor, sé dónde Andreina, están. Y yo, Miguel primero. Andreina, vea. Se nos quiere escapar, Miguel. Quiero preguntarle a Miguel. ¿Dónde votamos, Andreina? En la piscina, Andreina. La chimenea, Andreina. Miguel, ¿cómo surgió esta idea que has puesto a Andreina a sudar, a buscar y Dora la y exploradora. hacer la Interpretar el cinta? Justin Su Hilton. sentimiento le dio a esa creatividad. Bueno, mira, Vane, primero, recalcando que, dejando las diferencias a un lado, Andreina siempre me ha estado también apoyando y dándome consejos. Y pues ayer vi cómo había salido de la discusión que tuvo y pues yo le dije, enfócate en las cosas buenas, diviértete, deja de pensar en los problemas. Y como hoy vi que estábamos haciendo las dinámicas, quise hacer una dinámica un poco más divertida, que no fuera un regalo solamente, como sé que le gustan los refranes. Traté de escribir 10 refranes a la mitad, que ella tuviera que completarlos, y cuando los completara se iba a llevar un premio. No los completó todos, tuve que ayudarle un poquito, pero lo importante es que se divirtió y me gustó verla por ahí contenta y risueña buscando todas las pistas, aunque no las encontrara. Era como Dora la exploradora buscando por todos lados y todo el mundo detrás. Andreina, ¿qué pasaba por tu cabeza? Porque te fuiste, especialmente la de la alberca, todos la sufrimos. Hasta el poder del amor me está ¿Pueden ayudando. ver la montaña? Dios mío, ya, un chiste está bien, no 10. ¡Ya cállense! No, o Andreina. sea, obviamente yo sí estaba súper como emocionada y a la vez como estaba divertida, me la estaba disfrutando, me estaba dejando llevar por como que por la dinámica, tanto así que les pedí ayuda al poder del amor y como que me decían como que estaba allá y yo decía, pero ¿dónde está que no la encuentro? Y me sentí como una niña. Sí, me sentí como una niña. Ay, tan lindo. En el sentido de como... ¿No te ayudaron? ¿Qué? Jessica y Mariela no te tenían que ayudar. Sí, ¿qué pasó con Jessica y Mariela? Me fallaron. Sí, me ayudaron por ahí, me dieron No, sus- sí le ayudamos tantito, pero pues era su juego, o sea, tampoco se lo íbamos a resolver. Pero encontró todas las pistas, que es lo importante. Le dijimos 3 pistas. Había habían 10. 2 que me llamaron mucho la atención, pero pues... ¿Cuáles 2? Me lo reservo. Eso, bien. Oye, y el gran regalo del final, que era una planta, ¿no? Sí, bueno, a mí me encanta muchísimo. Esperanza. Está justo abajo de mi foto. A mí me gustan muchísimo las plantas porque, pues, mi familia, mi mamá le encanta las plantas y les pone como nombres. Entonces yo quería una plantita que simbolizara como que, no sé, eso de como volver a mi casa cuando entre a mi cuarto, como estar qué como nombre le ambiente. pusiste? ¿Y cómo se llama? Esperancita, se llama la planta. Se llama, y pues también le puse nombre, se llama Esperanza. Que la esperanza es lo último que muere, entonces... Sí, podríamos dejarlo así como un mensaje subliminal. La verdad Bueno, que sí. chicos, hablando... Bueno, Me lo disfruté. quiero saber en qué quedaron, porque... Hubo cercanía, no concretada, no sé qué fue eso, solamente en qué quedaron. ¿Qué? Miguel, ¿querías besiro? Pero no mira, se dejó Vane, dar besiro. Te voy a decir, hubo un momento que estuvimos bastante cerca. Ay, tan lindos. Pero yo, la verdad, no sé ni qué decirte. No lo hice. Me he hecho la culpa yo no lo hice. No hay palabras. El silencio dice más que O Andreina no se dejó. ¿Cuál de las dos? Yo ahorita estoy Ella en me una estaba posición... tentando, en realidad ella se echaba para atrás, se acercaba y se echaba para atrás. Yo ahorita estoy en una posición... Bueno, Vanessa, la verdad que muy lindo el detalle. Es como yo siempre creo que lo he venido diciendo en varios capítulos, que quiero una persona que me demuestre con acciones y no solo con palabras. Así que es, me dé así mi tiene que valor, ser. que sepa que yo también, pues, tengo esa importancia que me tiene que dar. Y no solo dentro del programa, sino que también afuera. Afuera Entonces, también. Por la sombra. Adentro obvio, y tiene que afuera. ser A real ella le tanto gusta aquí dentro y adentro afuera. como afuera. Y pues eso es lo que estoy buscando, eso es lo que quiero para mí. Claro. Y pues Adentro y afuera. yo Pues pienso ahí que lo el tiempo están. al tiempo y que lo demuestre. Y esta semana yo creo porque que es solo muy el buena primer semana día. para demostrar. Y lo más importante, Vanessa, que no me haga dudar, que no un día sí, un día no. ¿me sí, entiendes? eso es terrible, eso es terrible. Es que un hagan riesgo a dudar. tomar. Los detalles no solamente tienen que ser aquí dentro de la casa, sino que personas de afuera se acercan para hacer llegar detalles a personas que admiran muchísimo. Quiero que vean este video y mientras tanto, Hussein, quiero que traigas los detalles aquí.
Y también a casa de los chicos para una persona ya. Así que ponle play. Hola Shirley, todo tu fandom te queremos decir algo. ¿Preparada para la gran sorpresa? Hola mamá, te quiero decirte que te amo mucho, que te mando miles de besos, que te extraño mucho. Aprovechar ya que mi nieta te ha dado un beso inmenso y un corazón también inmenso. Gracias al fandom de Shirley hemos podido hacer esta pequeña sorpresa para desearte todo lo mejor del mundo. Y yo sé que vas a seguir adelante, que vas a continuar ahí. Dios quiera que todo lo que te propongas puedas lograrlo. Adicional a ello, quiero mandarles saludos tanto a tus compañeras como a tus compañeros y desearles todo lo mejor del mundo, todos los éxitos y todos los que ellos se proyecten o se propongan. Y nunca olvides que así no me quieras tener a tu lado, siempre voy a estar ahí, mi querida hija. Te amo, te recontra amo. Miles de besos. Bye, bye. Hola Shirley, tus primos y yo te queremos mandar saludos desde California. Te queremos mucho y siempre estamos pendientes de ti. Estoy muy orgullosa de ti. Sigue siempre siendo la persona que eres, fuerte, real y sincera. Le guste a quien le guste. Te queremos. Te queremos mucho, Shirley. Bravo, bravo. Este video, la verdad, te lo mandaron tus fans. Si quieren que abras la caja negra en forma de corazón. Oye, muchísimas gracias, en verdad, gracias. Y Qué también lindo. quiero decir que a casa de los hombres también va a llegar un detalle. Ay, sí, debe alcanzar. A ver. ¡Hasta like! Qué buen fandom, Shirley, de verdad. ¡No!
Eso Pasa aquí. Ven, porque es el fan de... no lo quieren tanto como a ella. Porque es el fandom de Chile y le está mandando un detalle a Austin. ¡Qué bellas! ¿Qué te dieron ahí? Un trébol. Ay, qué lindo. No puede ser. Mira, Sasha. Y también hay otro detalle. Ábrelo, Austin, ábrelo. Oh. Si me da algo la producción, yo lo hago. Yo lo abro, porque me han dicho que eso. Ay, qué bello. Se pasaron, en verdad. Bueno, quiero leer la carta que te mandaron, Shirley. ¿Qué? Voy a leer la de Austin primero, que es más chiquitita. Ay. Dice, Austin, silencio. Austin, eres el mejor representante masculino que pudimos tener. Gracias por enseñarnos que uno siempre debe mantener su esencia sin importar el que dirán. Admiramos la lealtad y la autenticidad que siempre demuestras. Para nuestro Austin Baby, de parte del fandom Shirley Arica. Arriba Team Perú. Toda la vida, un beso. Y bueno, quiero, para muchas gracias por el Shirley te detalle. mandaron esta carta que dice así. Hola Shirley, el día de hoy tu fandom Shirley Arica te escribimos esta carta y preparamos una pequeña pero significativa sorpresa para ti con todo el amor del mundo. También decirte y recordarte que eres una mujer luchadora, guerrera, real y auténtica. En el camino siempre habrá muchas personas que querrán apagar tu luz y robar tu brillo. Es ahí donde debes demostrar tu resiliencia y valentía para afrontar esos obstáculos. Y sabemos que saldrás airosa de todo esto, como lo has demostrado anteriormente. Hashtag Shirley, estamos contigo, tendencia número 1 en todo el Perú. Queremos que sepas que no estás sola. Tienes a muchas personas detrás de la pantalla y redes sociales apoyándote de manera incondicional. Estaremos para ti hasta el final. Si vieras cómo tu fandom en redes sociales, todos los días estamos conectados viendo el programa solo para ti. Reímos cuando estás feliz y sufrimos cuando no lo estás. Y ante tu ausencia, el capítulo se nos torna aburrido. Todos los días buscamos 1001 formas de hacerte sentir nuestro apoyo con votos, edits, posts, etc. Nos convertimos en una gran familia que sin conocernos nos unimos por una sola razón llamada Shirley Arica. Dicen que aman tus outfits, bichota siempre. Estúpida, te amamos. Dice que ese es de la voz, lo tuve que hacer. Estúpida, te amamos. Y como siempre nos dices, pa'lante como el elefante. Atentamente, arriba, el Team Perú, Shirley Arica Fandom. Pa'lante como el elefante. Toda la vida, Perú presente. Respeten. Sin palabras, estoy muy agradecida con ellas. No duermen por estar votando, siempre están pendientes. Nunca imaginé que tuvieran este detalle conmigo. Y nada, decirles que muchas gracias por el apoyo, por el tiempo que me dedican, por estar siempre para mí, por escribirme cada vez que saben que estoy triste. Nada, no sé cómo explicar la emoción que puedo sentir. Nunca en mi vida había tenido un club de fans, te lo juro, jamás. Es la primera vez y en verdad, sin duda, es el mejor club de fans que me pudo regalar la vida, de verdad. Los amo mucho, los quiero mucho. ¿Cómo te vas a llevar ese oso para Perú? ¿Cuánto les valieron? Qué lindo a todos los fans que nos ven a través de la pantalla y que apoyen a su favorito, en este caso a Shirley. Muchas gracias. Les recuerdo siempre votar por su favorito en www.elpoderdelamor.tv y les recuerdo que todavía se pueden registrar para entrar a la Casa del Poder del Amor en la misma página www.elpoderdelamor.tv. Y con este mensaje y esta bonita sensación tengo una noticia que darles. Sus 8 horas están completadas. Hasta mañana. La que más libras tenga va a ganar un premio. Rápido, rápido, sube las rodillas. Digamos, si tú me demuestras, yo demuestro totalmente todo. O sea, cegada. Pero viste que, ¿por qué esperar que el otro lo haga cuando vos sentís también? Dice, hola, bienvenido a este maravilloso caos. No te conozco mucho, pero este detalle siento que te identificará.
Bueno, Cris, debo confesarte que me gusta Sergio. En la guerra y en el amor todo se vale. Yo puedo inferir de Mare es que ella demanda mucha atención. Que si todos los días nos vemos, todos los días nos vamos a terminar aburriendo. Vamos, confía en mí. Pero espera. Camina, tranquila. Meli, te quiero decir algo y que entiendas lo que siento. Un poco de química, física y espiritualidad. ¿Qué significa esto? Significa que vas a ser una chica llena de detalles. Me siento tranquila, mira. Quiero empezar oficialmente con felicitar a la parejita de Tórtolos que está cumpliendo un mes de novio. No, una experiencia inolvidable, única. A tanta presión, ¿cierto? Presión.